Calorcito, etiqueta grana, empezamos ya a vivir y a sufrir. Anda que no estábamos echando de menos el verano, ya verás, nos vamos a hartar, Edurne Uriarte. Bueno, ¿qué titular te deja al día, además del triunfo de España? Ciertamente, el cierre del plazo para presentación de candidaturas a la competición en el PP, y el titular sobre este cierre es que va a ser una lucha por el poder completamente abierta o muy abierta. Lo cual supongo que gustará mucho a quienes decían que el PP necesitaba, pues lo que va a tener, primarias en la práctica, una competición muy abierta, etcétera, pero plantea también una incertidumbre y una preocupación en la derecha, y es si esa competición abierta puede acabar con una división importante del Partido Popular. Bueno, esa es una de las incógnitas, efectivamente. Pablo Iglesias, buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué? Pues ¿Qué te sugiere lo ocurrido a mí, a lo largo del día? La frase o el titular que me dejaría es un poco que creo que va a haber un más fair play del que imaginábamos, o por lo menos menos guerra y más competición de la que en un principio cabía esperar. Y las dos claves con las que me quedo de lo que hemos visto hoy y también un poquito ayer es que ojo con Pablo Casado, que ha arrancado con más fuerza de lo que todo el mundo pensaba y de momento es el que mejor ha arrancado. Y cuidadito Soraya Sáenz de Santamaría, que creo que de momento está un poco relajada y ha perdido ya 48 horas de campaña. ¿Sí? Bueno, luego lo vamos a comentar detenidamente, a ver qué significa eso. Mañana, por cierto, tendremos a Soraya Sáenz de Santamaría también aquí. La escucharemos, igual que ayer escuchábamos a María Dolores de Cospedal y anteayer a José R. García Hernández y a Pablo Casado. Además de felicitar a tu abuela, Martu Garrote, ¿qué te sugiere todo lo que ha pasado? Lo primerísimo, felicitar a mi abuela, que cumple 91 años en un par de horas. Felicitación a la que nos adherimos. Felicidades, abuela. Y luego, pues eso, me gusta... ¿Cuánto ha cumplido tu abuela, por cierto? Cumple 91. Qué bien, hombre. Pero suerte. Como si tuviera 70. Pues eso es una bendición que hay que celebrar, claro que sí. Y nos ve, dice, con vosotros me acuesto y con vosotros me levanto, porque cuando se levanta y encima la tele sigue 13 puesto. Está 13 a toda hora. Pues es que yo creo que en el Partido Popular hoy estaría bien que alguno de los que se han pasado los últimos años diciendo que el PSOE era una jaula de grillos, que eso no eran primarias, era despellejarse. Hablo de Soraya y hablo de Cospedal y hablo de los que se presentan. Los que se presentan cuando las primarias del PSOE dijeron que era un espectáculo, puñaladas, una lucha sin cuartel, no sé qué, no sé cuánto. Hoy va a ser todo fair play, buen rollito. Hombre, yo creo que cuando Feijóo no se ha animado a venir para acá por miedo a que esta guerra de dosiers que está acabando con importantes figuras del partido acabe también con él, que está tan agustico. ¿Tú crees que ha sido por eso, Hombre, lo que no es normal es que el que está mejor posicionado, el mejor valorado y el que más y el que tiene experiencia... ¿Y no será porque tiene una vida familiar muy tranquila y muy productiva? Yo te digo una cosa, Antonio. Estoy a gustito aquí con mi mujer, que tiene un buen puesto de trabajo. Si tú estás en política, Antonio... Y mi hijo, que es una felicidad estar con él y dedicarle todo el tiempo que no podía dedicarle. Oye, eso es mentalidad de presentador. No, de presentador de televisión, de periodista, pero de verdad, los que somos frikis de la política, los que nos gusta la política tanto como para renunciar a parte de tu vida por dedicarte a la locura que es el mundo político, lo que queremos es llegar a lo más alto. Feijóo ha ganado en Galicia y ha ganado muy bien, pero no es lo mismo gobernar una comunidad autónoma que la presidencia del gobierno. La prueba la tienes. No estaba cómoda Susana Díaz en Andalucía y podía haber sido la presidenta de Andalucía hasta que se jubilara, pero oye... tú dices, si lo estoy haciendo bien en mi comunidad, creo que lo puedo hacer bien en España. ¿No? Y te pica el gusanillo y lleva toda la vida sonando y él nunca ha dicho, me descarto. De hecho, él hizo una gallegada, dijo que venía, que no venía. Estuvimos como 15 minutos de, ¿viene o no viene este hombre? Porque un rato que no estaba claro, ¿no? Y yo creo que no ha acabado viniendo porque está toda la política, para mi gusto, muy sucia y barribajera. Toda la política en general, en vez de ganar por méritos, se trata de destrozar al rival. Y luego, como alguien cometa el más mínimo error absurdo, le caen como hienas, ¿no? Y a mí eso me preocupa. Y entonces yo no estoy segura que vaya a ser todo tan bonito y tan limpio en el Partido Popular, ¿eh? Tiempo tendremos de verlo y contarlo, claro, por supuesto. Claro. Ignacio Camacho, buenas noches. ¿Qué? Pues mira, yo aprovechando que hoy ha comparecido Rajoy en su plaza de registrador de Santa Pola, a mi juicio dando una elección de elegancia en la retirada, poco con la normalidad con que debían de ser estas cosas, de la normalidad que a mí me gusta decir de democracia escandinava, frente a esta democracia un poco crispada que hemos vuelto a tener. Me gustaría decir que he detectado en el Partido Popular un sentimiento de orfandad, de estupor
ante el hecho, la constatación de que Rajoy se ha ido de verdad a Santa Pola, no está interfiriendo en el proceso y ha dicho, ahí os las apañáis. Rajoy, que es la persona, sin lugar a dudas, que mejor conocen el Partido Popular, entre otras cosas porque debe ser una de las que lleva más tiempo, una de las vivas que lleva más tiempo en el partido, sabe que este es el momento de que el partido se decida su futuro por sí mismo. Pero el partido no está acostumbrado. Le falta cultura de debate interno, no de enfrentamiento, sino de debate interno. Las primarias son una experiencia que para muchos de los dirigentes, cuadros medios y afiliados del PP, esto es un salto al vacío. Esto de, bueno, vamos a enfrentar, pero ¿por qué se tienen que enfrentar? Esto es lo normal. Ustedes tienen unos candidatos, los candidatos debaten, se vota. Y aquí no hay que hacer. Se me nota que soy partidario de las primarias, ¿verdad? Pero es que creo que vivifican a los partidos y que el Partido Popular tiene aquí no un problema, que tiene una oportunidad de aparte, por supuesto, de sacar un liderazgo que lo refunde, pero sobre todo de recuperar incluso un poco del protagonismo en el debate que ahora mismo está dominado por el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Ahora vamos a comentar detenidamente esa situación, pero antes quiero saludar ya en la redacción de deportes de la cadena COPE a Tomás Guas para que nos comente. Está en Barcelona. Bueno, pues la redacción de deportes de la cadena COPE en Barcelona, me da igual. En su casa forma parte de la redacción de deportes. Tomás Guas, buenas noches. Es como una especie de aldea global que dijo aquí. Buenas noches. Tú entras desde tu casa con tu micrófono de la COPE y ahí está, forma parte de la redacción de la cadena COPE, ¿verdad? En deportes. Bueno, Tomás, hemos sufrido mucho en la primera parte. Y además, y con el susto en el cuerpo todavía. Se han vivido momentos de mucho canguelo, sobre todo en la primera parte, porque era imposible perforar ese muro que ha puesto Irán. Y estos estaban un poquito espesos y municipales, digo los nuestros, ¿verdad? ¿Cómo lo has visto el partido, sinceramente? ¿Quién te ha gustado más, quién te ha gustado menos y qué posibilidades hay después de hoy? Hombre, me ha gustado Isco y poco más, ¿no? Pero, en fin, creo que ha sido un partido el peor que yo le recuerdo a España en mucho tiempo, ¿no? Ha sido una cosa, como tú dices, espesa, sin ningún tipo de gracia, de vivacidad, ¿cómo te diré yo? De entender lo que venían delante, que es verdad, que era un muro, que son partidos complicados. Hay quien dice que nos va mejor jugar con selecciones pues de más talla, de que te den mucha más batalla, pero ha sido una cosa como bastante espantosa. Yo creo que podemos decir que hemos ganado, si no de milagro, casi de milagro, ¿no? Porque les ha anulado un gol que todavía discutimos, un fuera de juego, que en un momento determinado no es, sin VAR no sé qué pasa en esa jugada, ¿no? Y que la verdad, pues no hemos tenido pues el inicio del segundo tiempo hasta el gol, pues más o menos parecía que podía ser una cosa reconocible, pero a partir de ahí, después en todo el primer tiempo, ha sido, la verdad es que un bajonazo porque no esperábamos esto. Sobre todo en cuanto al juego, ¿no? Porque ahora decimos atrás, oiga, el día de Portugal nos hicieron 3 goles, yo veo al equipo defensivamente como muy aturullado. Y la verdad, pues siempre que nos sentamos para ver un partido, pues más o menos de una cierta comodidad y que el equipo recuperara sensaciones, y ha sido una cosa como muy agónica, ¿no? Atrás mal y luego hay jugadores que no están bien. Yo creo que ni Silva está bien, no está bien. Fíjate, un gran jugador como es Busquets, Iniesta está renquea y adelante. Pues tenemos a Costa, menos mal que, oye, el hombre pues lleva ya 3 goles a lo tonto, ¿no? Hoy ese gol de rebote. Pero es verdad que la imagen que han dado hoy es preocupante. Es preocupante. Bien, es verdad que en muchas selecciones están también dando imágenes que no se corresponden con el potencial que tienen. Fíjate Brasil, fíjate Argentina, ¿no? Alemania, imagínate. Pero bueno, hoy, en fin, la gente no debe estar muy eufórica, después de lo que hemos visto. No, además que da la sensación, ya consumida una jornada y ya de camino de la segunda, que esto se ha igualado por abajo, ¿no? No sé si será la responsabilidad del Mundial, la tensión o lo que sea, pero es así. O sea, es decir, las selecciones favoritas, oye, México le pegó un baile el primer tiempo a Alemania desconocido, ¿no? Entonces no parece que haya ninguna. Ahora mismo dices, ¿quién es el favorito? Pues de las que veníamos ahí diciendo, pues mire usted, Alemania, España, Brasil. Dudas muchísimas, ¿no? Bueno, está bien para el torneo eso, porque realmente, mira, bueno, cada partido puede pasar algo. Pero por la parte nuestra, si realmente se abre una incógnita importante en cuanto al juego y la presencia del equipo, ¿no? Dices tú muy bien, hay toda una serie de jugadores clave que no parece que estén en su mejor momento. Y otros que no están jugando, que claro, tú ves el final de temporada y lo que ha hecho en la selección, Yago Aspas, Asensio, gente más joven, quizás con una mayor vitalidad, una mayor energía, pues que a lo mejor deberían de darles paso, ¿no? Pero también tenemos un seleccionador, perdóname, interino, claro, que también, oiga, es que Hierro va a tomar unas responsabilidades que no eran las suyas, ¿no? Claro. Yo creo que le está costando el caso del portero.
Ahora hay una especie de rumor que parece que podía salir Kepa el día de Marruecos y no sale hoy. Pues un poco la sensación de que tenemos un cierto despelote, con perdón, ¿no? Claro. Bueno, Tomás, una cosa más. Ahora mismo, ¿quién encabeza el grupo? Porque Portugal ha metido los mismos goles y recibido que España. Estamos empatados en todo. No, en tarjetas no. ¿Por las tarjetas? Sí, ¿Quién encabeza? No, por lo visto es... Sí. ¿Y entonces? O sea, encabezamos nosotros porque nosotros tenemos una tarjeta y Portugal 2. Ah, fíjate. Si esto llegara a la última jornada con todo igualado, realmente ganar España y Portugal por 1-0 y ver nosotros la tarjeta y ellos no, y vamos al sorteo. Lo cual sería una cosa chunga, pero es así, es así. Primero, después de los goles es el fair play y si no, moneda al aire. Bueno, hombre, yo creo que después de que Marruecos haya quedado ya prácticamente fuera del concurso, después de 2 derrotas, no parece que sea un obstáculo para que España pueda el próximo lunes ganar ese partido y pugnar con Portugal si gana a esta selección de Irán, que ojo, que va a ser un partido muy complicado el de Portugal con Irán, ¿eh? Vamos a ver qué pasa porque estos se cierran atrás y son, de verdad, son terribles. Y Portugal tampoco está para tirar cohetes, está para tirar cohetes Ronaldo, pero Portugal tampoco. Entonces, bueno, ahora mismo tiene más esperanzas España de clasificarse en primera posición que Portugal, ¿no? Lo cual no sabe si es bueno o malo, claro, porque parecía que Rusia iba a ser un anfitrión más o menos chunguillo, pero es un equipo que ha tenido estos 2 partidos, que no hemos tenido nosotros, un dinamismo y un afán de ir para arriba muy notable, ¿no? Ha hecho 8 goles, realmente dice, es que son selecciones inferiores. Bueno, Irán hasta le faltaba Pablo Iglesias en la alineación y tampoco vamos a decir que era una potencia mundial, ¿no? Marruecos, pues es complicado esto. No sé, al final tiene un cruce con estos, un cruce con Uruguay. Al final hay una cuestión que es cierta, que el problema lo podemos tener en España, ¿no? O sea, el rival, en condiciones normales, España es superior a Rusia y a Uruguay, sin duda, pero en este momento no lo sé si somos superiores a nadie, ¿no? Porque la prueba la tienes ahí. Hay un 3-3 y un 1-0, en fin, para darte con un canto en los dientes. Veremos qué pasa. Ahora mismo no se debe decir si nos conviene ser primero o segundo de grupo, lo sabremos porque creo que ellos juegan antes. Creo que el grupo de Rusia juega a las 4, otros a las 8, pero bueno, también son cábalas que tampoco te llevan a ningún lado, ¿no? Claro. Es recuperar tu sensación y tu fútbol, que lamentablemente ahora lo hemos perdido. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Gracias, Tomás Guas. En cualquier caso, celebremos que seguimos adelante. A usted, con posibilidades de saltar este primer round y llegar a octavos, que no es moco de pavo. Adiós, Tomás, un abrazo. Adiós, otro para vosotros. Bien, señores, vamos a hacer una pausa y enseguida nos ocupamos de la carrera electoral en el Partido Popular. A ver qué pasa con estos 7 candidatos y quiénes son los que realmente, parece que las 2 mujeres son las que más posibilidades tienen, sin descartar a Pablo Casado, para llegar a la presidencia. Ahora mismo nos ocupamos de ello. Llegaba entre gritos de presidente. Mariano Rajoy se reincorpora a su antiguo trabajo como registrador de la propiedad en Santa Pola. Yo me he retirado de la política y vuelvo donde estaba. ¿Cómo será su nueva vida? ¿Cuál será su horario, su trabajo o su sueldo? Hablamos con quien mejor lo sabe, Francisco Riquelme, quien ocupó su puesto hasta ahora. Normal, como siempre ha sido una persona muy normal. Se ha recuperado a su titular y ya está. A continuación. Bueno, pero vamos a ocuparnos de esa carrera que ahora ya sí se ha abierto de forma oficial, en la medida en que ya no pueden presentarse más candidatos. Los que hay son 7 en total, 2 mujeres y 5 hombres. Todos han presentado sus avales. El que más, a saber, Pablo Casado. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, José Luis Pérez. A ver qué va a pasar. Eso es, bueno, los militantes se lo bendigan, porque en este caso son ellos los que tienen en su mano la decisión de quién será el nuevo líder o lideresa del Partido Popular. Tenemos hoy ya un primer indicio porque al cerrarse el plazo para presentar candidaturas, todos los que han querido han expuesto cuántos avales, es decir, cuántas firmas de militantes disponen. Es un indicio que vale lo que vale, que es más bien poco. Yo recuerdo, por ejemplo, en el congreso que ganó Zapatero en el Partido Socialista, el favorito iba regalando avales para que otros candidatos se pudieran presentar y finalmente perdió. Es verdad que por poco, pero por 9 votos perdió ese congreso en favor de Zapatero. Ahora mismo las fuerzas están así con ese indicio que ya digo tiene el valor que tiene. Quien más firmas, más respaldos ha presentado es Pablo Casado con 5.000. María Dolores de Cospedal más de 3.300 y aquí ya bajamos de
manera además considerable. Margallo presenta 500 avales, 350 José Luis Bayo y, como decíamos antes, el nuevo candidato la verdad es que ha superado ese primer listón por los pelos, porque el mínimo de avales que se exige para poder presentar candidaturas es de 100 y él ha presentado 140. Seguramente como estrategia, ni Soraya Sáenz de Santamaría ni el primero en anunciar que se iba a presentar, José Ramón García Hernández, han querido concretar, hacer públicos de cuántos avales, de cuántas firmas de militantes disponen para poder presentarse, pero evidentemente, como sí han sido designados precandidatos, se entiende que han superado, con creces o no, pero han superado el número de 100 avales. Decíamos que el último en añadirse a la carrera es Elio Cabanes, fue concejal de una localidad de la Comunidad Valenciana, que no era muy conocido, pero que en sus redes sociales llegó a escribir mensajes muy críticos contra Mariano Rajoy, contra el expresidente al que ahora opta a sustituir. Le llegó a decir que estaba entregando España a los independentistas. Hoy, en el comienzo de su carrera por la sucesión... la vista, Cabanes. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ya decíamos que no parece que sea precisamente el candidato favorito, parece que es más una comparsa que un candidato con opciones reales a la presidencia del Partido Popular, pero hoy también es verdad que le pedía disculpas al expresidente del Gobierno y del Partido Popular si se había sentido ofendido por esos mensajes. Contra el presidente, si algo que no me gusta, pues creo que se lo puedo decir. Pero bueno, en ningún momento creo que era ofensivo y si le he ofendido, que me pida disculpas, porque si alguien ha ofendido, creo que será él y a nadie más. Bueno, lo cierto es que aquí están todos los que son. Ya no se puede sumar nadie más a esa carrera por la sucesión de Mariano Rajoy, a pesar de que habían sonado muchos nombres en las últimas horas. Uno de ellos, el de Ana Pastor. Ana Pastor, que es la presidenta del Congreso y que, algunos decían, podría haber aglutinado, encabezado una candidatura de consenso, toda vez que ese papel no lo desempeñó por voluntad propia Alberto Núñez Feijóo. Ella se ha descartado minutos antes de que se cerrara el plazo para presentar candidaturas, pero fijaros en qué términos se ha descartado. Ella dice, no puedo. En 2 o 3 ocasiones ella dice, no puedo presentarme. ¿Por qué no puede? ¿Por qué entiende que no puede presentarse? Porque, como digo, es la presidenta del Congreso y seguramente esa es la labor más importante que puede desempeñar ahora en su partido, porque de renunciar a esa presidencia del Congreso para presentarse a la presidencia del Partido Popular, se votaría en la mesa del Congreso una nueva mesa y seguramente el Partido Popular perdería esa posición que institucionalmente es muy importante. Fíjense, insisto, en cómo se descarta Ana Pastor de esa carrera. No me puedo presentar por responsabilidad, porque presido en las Cortes Generales, que me han elegido los diputados para presidirlos, que estamos en una legislatura y que yo soy persona que cumplo mis compromisos. ¿Se decepcionó con la renuncia de Alberto Núñez Feijóo? La verdad que sí, que para mí fue un disgusto gordo. Se ha publicado que su favorita es Cospedal. Muchas gracias. Yo, como saben, estoy aquí para defender a mi partido, a los militantes de mi partido y seguir trabajando por mi partido. Bueno, se quita muy elegantemente cualquier posibilidad de que le vinculen con ningún candidato o candidata de los 7 que aspiran a la presidencia del Partido Popular, Ana Pastor. También es verdad que en estos primeros movimientos de los candidatos hay algunos que ya están lanzando los apoyos de, digamos que personalidades que han tenido peso dentro fundamentalmente del gobierno. Es el caso de Soraya Sáenz de Santamaría, que de una tacada ha presentado el apoyo de 3 exministros, el de Fomento, la de Trabajo. Decía que los dos... ¿Recuerdas que ayer decíamos... Hay rumores, a las 11 hay una comparecencia hoy de Íñigo de la Serna, si se va a presentar ahí, lo que hacía era respaldar la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. Por supuesto, todos los candidatos son personas preparadas y capacitadas, pero una que lo es de forma especial, que es plenamente capacitada y preparada para afrontar ese reto. Y por eso, a las 8 de la mañana ha salido un coche a Madrid, portando mi aval para Soraya Sáenz de Santamaría a el Congreso del Partido Popular. Bueno, hay que recordar que los que votan son los militantes y que a veces en este tipo de votaciones internas que no es precisamente favorable para el candidato venderse como el candidato, digamos, de la estructura del partido. Bueno, todos han cumplido con ese trámite. En torno a las 2 del mediodía, la que más ha apurado y con mucho ha sido María Dolores de Cospedal, que ha llegado a la sede del Partido Popular con los avales apenas un par de minutos antes. Ahí está el momento, un par de minutos antes de que se cerrara el plazo. Bueno, ¿cuál es el calendario a partir de ahora en esta sucesión de Mariano Rajoy, en este
casting ante los militantes del PP para elegir a su próximo presidente. Hoy, como decíamos, ha terminado ya a las 2 del mediodía el plazo para presentar candidaturas. Ya no habrá más. El viernes conoceremos los precandidatos oficiales. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora en el Partido Popular están revisando que todo esté correcto, que los avales sean los que son y que no hay ningún problema. Del 23 al 4 de julio estaremos en la campaña electoral en el Partido Popular, que puede incluir, es bastante probable que incluya un debate entre todos los candidatos que hayan superado los 2 trámites anteriores, un debate que podría organizarse en la sede nacional del Partido Popular. Y aquí tenemos el primer gran hito de esta campaña por la sucesión de Mariano Rajoy, porque será la primera votación. Vamos a ver cómo se va a realizar esa primera votación, porque este es un sistema el que eligieron los populares para elegir a su presidente, digamos que de democracia indirecta. La primera votación el 5 de julio, los militantes tendrán 2 urnas. En una de ellas depositarán la papeleta con el nombre de su candidato favorito, de los 7 que hay, o de los 7 o de los que superen los trámites necesarios. Y en otra urna lo que van a elegir son los compromisarios. Los compromisarios, para entendernos, son algo así como los diputados que en el Congreso del 20-21 de julio votarán. Por eso digo que es de representación indirecta. Ellos son como los diputados en el Congreso, los que van a elegir y que después elegirán entre los 2 candidatos que tengan más votos en esta urna. De los 7 candidatos, los dos que obtengan efectivamente ese mayor número de votos. Ese es, por tanto, el calendario de la votación, que se culmina con el Congreso en sí mismo el 20 y 21 de julio, cuando hay ya esa segunda votación de los compromisarios. ¿Quiénes son? Los 2.612 que salgan de la primera votación, que decíamos antes, y 522 que ostentan algún tipo de cargo orgánico y que, por tanto, con los estatutos del Partido Popular en la mano, son miembros natos de ese cuerpo de compromisarios que va a tener en su mano la elección del próximo presidente, porque es ahí, en ese momento, en el que se eligen al candidato que resultará ganador en este Congreso. ¿Y para ser compromisario, José Luis? Pues para ser compromisario, por ejemplo, lo son los miembros del Comité Ejecutivo y los 2.000 que son al final. ¿Y los otros? Son los natos. Son los que se eligen en la primera urna de la votación del 5 de julio. Hay que presentarse para ser compromisario. Claro, te tienes que presentar para que te elijan los militantes en esa primera votación del 5 de julio. Son como los delegados del PSOE en cada agrupación. Claro. En cada agrupación tendrán asignados un número que les correspondan por número de afiliados. Entonces, en la agrupación de centro del PP les tocan 30. Se presentarán listas entre los muchos que haya y los afiliados deciden qué 30 son los que van al Congreso. Es algo parecido a la elección de los diputados del Congreso de los Diputados, evidentemente. Son papeletas, es verdad que es un cuerpo electoral mucho más corto, son conocidos entre ellos prácticamente todos, porque además se hace efectivamente, como decía Martú, por agrupaciones, por lo que el Partido Socialista llama agrupaciones. Dicho esto, una vez que ya estás, ahora sí ya lanzada la carrera con los que son 7 en total, las que más posibilidades tienen a priori, parece que son las 2 mujeres, las féminas, tanto María Dolores como Soraya, sin descartar, insistimos, a Pablo Casado, que además está avalado por esos, para la redundancia, avales, que ha sorprendido en algunos casos, oye, más de 5.000. Pero bueno, ¿sería entre ellos 3 donde se jugaría la partida? Es que si tenemos en cuenta los apoyos que han recibido hasta ahora los candidatos, parece que es así, porque tanto Dolores de Cospedal como Soraya Sáenz de Santamaría han recibido apoyos muy relevantes de líderes del partido. Y no es el caso de Pablo Casado, o lo es en menor medida. Esto da una idea de que ellas tendrían más apoyos, porque muchos de esos líderes son líderes regionales. Y se da por supuesto que van a arrastrar mucho voto de sus comunidades, se da por supuesto, en principio, pero Martú hace un no. Es que las primarias las carga el diablo. Por eso te iba, Martú, precisamente a tu expresión. Yo no lo tengo tan claro, hay que verlo, porque es que van a votar todos los militantes. Y hay un desconocimiento total porque no hay encuestas. Pueden votar todos los militantes que se inscriban y que estén al corriente de sus pagos. Todos. Y no sabemos. Tienen que inscribirse. Sí. Hay que dar el paso voluntario. Y siempre estés al corriente de que tú abonas la cuota. Si no te inscribes, no puedes votar. Y lo cierto... Y lo que iba a añadir es que desconocemos, porque no hay una encuesta interna, nada que de verdad nos sirva para saberlo, desconocemos en estos momentos cuál es la percepción que tienen los afiliados del PP sobre los candidatos que se han presentado. Desconocemos si Pablo Casado
tiene muchos más apoyos de los que se está dando por supuesto. Ahora que dice a Pablo Casado, mirar, hoy él denunciaba la suerte de persecución de la que está siendo objeto. De alguna forma, él se considera perseguido por el tema de lo del puñetero máster de la rey Juan Carlos, que si todavía van a pedir o no el suplicatorio para llamarle a declarar, etcétera, etcétera. Él dice que está muy tranquilo sobre ese particular, pero todavía hoy tenía que referirse al tema en el sentido de que casualmente se produce también esta información o salen estas informaciones y estos movimientos judiciales justo cuando él presenta su candidatura para presidir el Partido Popular. Escúchele. Me parece muy casual que justo cuando presento mi candidatura al Partido Popular aparezca un tema de hace 10 años que tiene tan poca trascendencia, tanto mediática como académica, como por supuesto legal. Y yo creo que, bueno, me lo tomo con cierta ironía, pero creo que habría que hacer una reflexión de si lo más relevante para el futuro del Partido Popular o para el partido de centro-derecha en España es si una persona convalidó un curso del doctorado hace 10 años con absoluta legalidad, tal y como lo ratifiqué. Es bastante injusto que esto aparezca solo para debilitar mi imagen pública. Él está aparentemente muy tranquilo, ¿eh? Y no parece que todo lo que está publicando se pueda anular sus posibilidades para si en caso de que sea votado, pueda competir hasta el final con Cospedal y con Soraya Sáenz de Santamaría. Sí, está tranquilo, pero es que tenemos el antecedente también de Cristina Cifuentes. Es que la jueza de alguna manera ya ha pedido investigarlo, está dispuesta a pedir el suplicatorio al Tribunal Supremo, ya se han iniciado esos pasos, y bastaría, ¿no? Porque tomarle una declaración, una imputación, para que directamente a alguno de sus competidores, o si ganara el Congreso incluso, después se le pudiera cuestionar. Con lo cual, bueno, en principio no debería pasar nada, pero con los antecedentes que tenemos en los últimos 2 meses tampoco podemos descartar nada. En cualquier caso, sobre Pablo Casado, yo creo que, como decía al principio, tienen más opciones de las que nos creemos. Pablo Casado fue líder de Nuevas Generaciones en Madrid, pero intentó aspirar también a ser presidente nacional de Nuevas Generaciones, y no lo fue precisamente porque en aquel momento él estaba apoyado por Esperanza Aguirre, y Mariano Rajoy, en el año 2008, no quiso que una persona de Esperanza Aguirre, porque había otro tipo de batallas internas, no quiso que Pablo Casado fuera el presidente. Pero tenía muchísimos apoyos de varones jóvenes, que hoy ya no son tan jóvenes. Hoy, 10 años después, ya tienen cargos importantes y seguramente después de Cospedal es la persona que mejor controla el aparato del partido. Transversalmente es muy conocido, dentro del partido y fuera del partido también. Representa una nueva generación, que eso también le da cierta ventaja. Y además, creo que su principal ventaja añadida es que en la guerra entre la secretaria general y la exvicepresidenta del Gobierno, él se plantea como la tercera vía, como una alternativa. Procede del sector de Aguirre, como he dicho, porque trabajó con ella, procede también y tiene mucha simpatía de los sectores de Aznar, porque también trabajó con él, ha dejado muy buen recuerdo en todas partes, incluido en el sector o en la familia de Mariano Rajoy, y eso le habilita para coser el partido y, como él decía esta misma mañana, será el único candidato que puede representar al partido de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Por ejemplo, aparte de su historia quizá más conservadora, hoy se ha presentado con el respaldo físico de Javier Maroto, que es una persona del PP vasco, que el PP vasco en teoría va a apoyar a Soraya Sáenz de Santamaría, y sin embargo Javier Maroto está actuando físicamente a favor de Pablo Casado y es una persona que representa también unas ideas muy liberales en el partido, con lo cual es un candidato, insisto, muy transversal, que puede dar la sorpresa. Y termino, si Pablo Casado consiguiera el milagro, por ejemplo, de colarse en la final, de superar a una de las dos y presentarse en esa final del Congreso junto a otra de las posibles lideresas del partido, seguramente la que perdiera y quedara la tercera en discordia podría darle su apoyo para evitar que la otra fuera la vencedora, con lo cual Pablo Casado tiene más opciones de las que creemos. Y de las dos, entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores Cospedal, ¿a quién veis con más posibilidades en este momento? Claro, no ha empezado la campaña, vamos a ver cómo consiguen sus apoyos dentro de las federaciones, en este caso federaciones no, de las regiones del PP, ¿no? Sería, no sé, ahí como... Lo que pasa es que antes de nombres, en este procedimiento que tiene el Partido Popular hay una pequeña trampa, ¿no? Imagínense ustedes que el día para ir a votar a las elecciones uno no tiene nada más que estar bien empadronado en su casa, bien censado, y el día de las elecciones va y vota. Pero no, el Partido Popular no vale con que tú estés bien afiliado y al corriente de pago, sino que tienes que hacer un plus de antes irte a apuntar, ¿no? De manera que ahí te vas a cargar la mitad del censo. O más.
voy a ser generosa, venga, la mitad del censo, yo creo que más. Hombre, también. pero llamarlo trampa, Martú. No es una trampa. El sistema electoral de Estados Unidos, por ejemplo, exige en cada elección que te inscribas. Lo sé, pero yo voy. Es una regla electoral. Pero en España no hay. Pero eso le da fuerza a los aparatos, porque los aparatos te inscriben por ti. Eso es lo que te iba a decir. Tú tienes una agrupación, no sé cómo lo llamará el PP, pero nosotros lo llamábamos agrupación. 500 tíos afiliados. Y tienes el censo. Y tú, que eres el aparato, llamas, oye, Paca, acuérdate que tienes que pasarte por la casa a apuntarte. Oye, porque hay mucha gente muy mayor afiliada a los partidos, en el PP también, ¿no? Y si no les llamas y les dices que vengan, incluso tienes abierta la sede a unas horas concretas, algunos tienes que ir, en nuestro caso como los avales, tienes que ir a su casa o a la cafetería debajo de casa a tomar tu café un rato de charla y ya te firma la además, trabajarte la firma. Claro, ¿y eso qué significa? Un partido de afiliados donde hay poca vida de agrupación. Muy poco, no va nadie. Eso es la gente cada vez menos, pero hay todavía una cierta tradición de ir todavía de vez en cuando por la agrupación. Pero en el Partido Popular no. Entonces, lo que te quiero decir, por eso te digo, que han hecho unas primarias, pero al mismo tiempo han puesto un obstáculo para que las primarias estén un poquito más controladas. Porque, vuelvo a decirlo, las primarias las carga el diablo, ya estamos viendo las cosas que pasan. Oye, y una cosa, a propósito de lo que tú decías, le pregunto a Ignacio Camacho, al margen de que me quiera decir si tiene más posibilidades, Dolores o Soraya, el tema de Alberto Núñez Feijóo. Realmente, hoy escuchábamos a Carlos Herrera, por cierto, en su programa en COPE, y él hablaba también de que no estaba dispuesto a jugarse la posibilidad de que saliera por ahí un dossier, alguna foto con alguien, en fin, lo típico y tal. ¿Realmente esa es la razón por la que no ha querido dar el paso? Yo creo que son muchas razones concomitantes, perdón. Me da la sensación de que Alberto Núñez Feijóo es un hombre que a la hora de la verdad, tú decías antes un poco en broma, que tiene una familia, que está a gusto en Galicia. Digamos que le puede faltar ese instinto asesino que tiene el animal político de verdad, que exige la política y que tienen claramente las dos damas favoritas y Pablo Casado. Lo tienen, eso es esa idea de ese instinto para estar conspirando, para sacrificarlo todo por la política. A lo mejor en este último instante ha decidido Feijóo que no le compensaba. También en Galicia se dice que el asunto del famoso barco, el famoso paseo en el barco con aquel narcotraficante, que puede haber más fotos. Yo creo que eso puede también sumar, pero no sería un factor relevante. Sí me parece también que él ha calibrado que él iba a ser un candidato de consenso, casi de aclamación, casi de cooptación, y ha visto a Cospedal y a Santa María muy decididas a participar, a inscribirse, a optar, y eso no lo ha visto claro. Y por último, yo creo que ha hecho también un análisis... Pero ayer nos decía a nosotros María Dolores de Cospedal que si él hubiera dado el paso, ella hubiera apoyado pero Soraya Sánchez de Santa María no está tan claro. No está tan claro que no lo hubiera dado. Yo creo que un poco parecido. Estaba parecido también, por eso digo, ¿no? Yo creo que contaba con el aval y el apoyo de las dos. La semana pasada no aclaraban si ella se iba a presentar, pero por ejemplo el lunes cuando se produjo en el momento que él da el paso atrás es cuando ella todavía había anunciado, y cuando Feijóo dice que no se presenta, entonces ella da el paso. En el caso de Santa María no estaba tan claro. Y por último, a mí me parece que Feijóo ha calibrado también un poco el calendario. A Feijóo le quedan 2 años de presidente en Galicia, que más o menos es lo que queda de legislatura, salvo que Sánchez lo adelante. Yo creo que lo adelantará, pero en fin, el año que viene ya prácticamente la legislatura está concluida. Y Feijóo es posible que piense, como pensamos muchos otros, que el PP no va a ganar las próximas elecciones generales. Y que por tanto el que salga de este proceso es un candidato para perder, es un candidato perdedor. A continuación del cual puede que el partido se dirija otra vez a él a buscarlo como Salvador, como el referente. A mí me parece eso sí que es, Ignacio, una apuesta tan arriesgada. A mí eso me parece lo último. Sí, Ciencia ficción, porque es imposible en estos momentos hacer ese cálculo. Yo tengo la impresión de que están todas las razones anteriores y una falta de deseo de riesgo. Porque presentarte a un liderazgo de un partido, de cualquiera, es asumir un enorme riesgo en todos los sentidos. Y él no ha querido arriesgar.
No ha querido salir, esto que se llama la zona de confort. Salvo que fuera por una aclamación. Él vive en una zona de confort en todos los sentidos y no ha querido salir de su confort. Salvo que fuera por una aclamación que no se ha producido. Me dejas decir solo una cosa sobre el debate de las primarias, que tal como está planteado, tú preguntabas, ¿quién es favorita, Cospedal o Santamaría? Yo te diría que Cospedal y Santamaría es verdad que se enfrentan y que es un choque de trenes, que por fin van a dirimir en público unas largas diferencias en privado, soterradas en el poder, pero que al final estas primarias son post-tardomarianismo u otra cosa. Y ellas dos representan el tardomarianismo. Si el partido se inclina por la novedad, por la refundación, entre comillas, por pasar página del marianismo, el candidato es Pablo Casado, no es que para la menor duda. Bueno, pues pasar a página del Partido Popular del marianismo, como tú dices, o del rajoísmo, justo el día 21, cuando ya deje oficialmente la política activa y la presidencia del partido. De momento, hoy Rajoy se ha reencontrado con su profesión, la de registrador de la propiedad, y ha vuelto a ese despacho, o ha ido a ese despacho que lo ha estado cubriendo un colega, Francisco Riquelme, que se lo ha guardado el sitio, le ha guardado el puesto, que ahora tendrá que irse a otro, y en fin, y hoy se ha estrenado en esa oficina y ha sido recibido, la verdad, muy bien. Rajoy, al grito de presidente, la han jaleado, las personas que estaban ahí concentradas a las puertas de ese registro de la propiedad de Santa Pola en Alicante. Ahí lo tienen. Bueno, pues el caso es que, claro, también los colegas han intentado sacarle alguna opinión respecto a los candidatos. Él va a mantener una prudente distancia y sobre todo de neutralidad y no va a entrometerse de ninguna de las maneras en la elección. Y así lo decía. Yo me voy y ahora son los militantes del Partido Popular los que tienen que elegir democráticamente quién quiere que sea su líder. Lo que yo diga pues es muy poco relevante, francamente. No tengo que transmitirle nada a los candidatos, salvo lo que ya les dije, que yo me iba, pero que la vida continúa y el Partido Popular es un gran partido, es la primera fuerza de España y estoy seguro de que aquel al que elija a los militantes lo hará muy bien. ¿Está nervioso por su primer día de trabajo? No, francamente no. ¿Se ha reencontrado con antiguos compañeros? He trabajado muchas veces en mi vida y no estoy nervioso. Es que es distinto porque son muchos años fuera y bueno, son muchos años los que le he dedicado, como saben, a la vida política, pero en fin, ahora me dedico a mi profesión. No es un niño que se encuentra con el colegio el primer día de curso, está claro. Bueno, hemos puesto en valor, Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas. Hemos puesto en valor precisamente al comienzo del programa las decisiones, los pasos que está dando Rajoy dentro de una discreción extraordinaria, con una prudencia enorme, callada, silenciosa, de volver a la actividad, a su trabajo, a su profesión y dejar la política activa total y absolutamente. La presidenta del partido y el escaño también. Cosa que debía ser algo normal, pero que aquí se convierte en excepcional porque aquí la gente empieza a vivir por la política y termina viviendo de la política, ¿verdad? Bueno, ¿qué supone esto en el caso de Rajoy? ¿A qué renuncia yéndose a cobrar de su profesión y vivir de su profesión? En las puertas giratorias, ¿no? Que llaman algunos. Bueno, vamos a ver qué es lo que deja, qué es lo que obtiene, etcétera. Es verdad que él tiene una de las oposiciones más potentes y mejor remuneradas que hay dentro de las capas administrativas españolas, ¿no? Es el primer presidente, efectivamente, lo decías tú, Antonio, que se reincorpora a su profesión previa, es decir, la tenía, además, como tiene por oposición, la deja por un cargo político y vuelve posteriormente y la ocupa. ¿Qué es lo que pierde? Lo que pierde, bueno, entre comillas, porque evidentemente va a seguir trabajando y va a obtener otro tipo de remuneración. Bueno, lo que pierde es, ya lo que renuncia, el puesto en el Consejo de Estado. Es una especie de retiro, vamos a decirlo así, no lo digo con ninguna falta de respeto, pero es verdad que al final el Consejo de Estado parece que realmente se convierte más en una segunda opción, si no tienes otra cosa, que en una primera opción. Ya han renunciado algunos otros, ha renunciado José María Aznar, ha renunciado también algún otro, ha renunciado Felipe González, porque tenían contratos con determinadas empresas energéticas y por lo tanto abandonado ese Consejo de Estado. ¿Qué supone estar en ese Consejo de Estado como consejero? 100.000 euros al año. Esa es la remuneración que tienes. Evidentemente, Mariano Rajoy con el registro puede obtener más, pero bueno, lo puede obtener porque él tiene una posición que es la que es y es de las más potentes. ¿A qué renuncia también? De momento, es decir, luego posteriormente lo puede volver a solicitar, ¿no? Pero si continúa dentro de esa vida y no lo reclama, renunciaría a la famosa pensión vitalicia como expresidente. ¿A qué renuncia también? Esto sí que renuncia ya. Son 80.000 euros al año, ¿no? Son 80.000 euros la pensión, efectivamente, la vitalicia. ¿Y a qué renuncia? Y esto sí que ha renunciado ya, seguro, es el sueldo, el compensatorio que
que tienen el 80% del sueldo que han mantenido como presidentes. Como son en torno a 80.000, el resultado es que le quedan 2 años de ese sueldo de expresidente, que eso sí va marcado con una incompatibilidad, por eso no puede cobrarlo si está trabajando. Él renuncia a esta incompatibilidad, renuncia a este sueldo, que son 64.000 euros al año durante 2 años. A partir de ahí, que hay gente que dice, ¿es un sueldo vitalicio? No es un sueldo vitalicio. A partir de ahí, este sueldo desaparece porque lo que dura es 2 años. Lo que sí que tienes es una pensión vitalicia, pero eso es otra cuestión. El sueldo no es vitalicio, que hay mucho mito con esta historia. Dice, no, un presidente ha llegado a los 40, a los 45 y ya cobra toda su vida. Bueno, de eso, desde luego, no. Y la pensión vitalicia la cobraría en el momento en que entrara, digamos, en la edad de jubilación. En fase de jubilación, claro, efectivamente, que ahí la puede reclamar, efectivamente. Bueno, ¿qué es lo que obtiene? Eso se ha dicho, está bien que lo aclares, porque se ha comentado en el caso de Pedro Sánchez. Dice, claro, ahora se tira 7, 8 meses en la Moncloa y ya tiene derecho a un sueldo vitalicio. Y no, no es verdad. Tienes 2 años, que es el periodo de incompatibilidad. Efectivamente. Luego tendrá su pensión vitalicia, eso sí la tendrá por haber sido presidente del gobierno, pero a partir de los 65 años. Es así, y es verdad que es una pensión que no sigue los baremos del resto. Es decir, es una pensión honorífica, lo cual, oye, estamos hablando de un presidente del gobierno. Estamos hablando de cargos especialmente significados. Bueno, ¿con qué se queda? Es decir, renuncia a eso, pero ¿qué es lo que obtiene? Bueno, el sueldo de registrador, que va a rondar los 15.000 euros al mes. Ya sabemos que esto oscila, depende de la actividad que tengas y del registro en el que estés. Pero bueno, en el de Santa Pola más o menos va a oscilar en torno a 15.000 euros al mes, dirá la gente. Entonces no renuncia a nada. Bueno, ya, pero esto era su profesión. O sea, si una persona por ser presidente además tiene que renunciar a su profesión, apaga y vámonos, porque entonces es que no va a llegar nadie a presidente porque no va a querer ir nadie. ¿Qué es irrenunciable? A esto sí que no renuncia, procede precisamente del hecho de haber sido presidente, pero lo puede compatibilizar con el cargo de registrador. El coche lo tiene, la escolta por una mera cuestión de seguridad, un asistente, esto ya sí que es una especie de protocolo por haber sido presidente del gobierno, una secretaria y la dotación para gastos de oficina. Esto es irrenunciable, es decir, es una cuestión de protocolo, es una cuestión, lo podemos llamar, de distinción, de gratitud, de lo que queramos llamarlo. Esto existe en prácticamente todos los países, es decir, y además él va, el presidente no llega a cualquiera. Al margen de su actividad como registrador, sí es cierto que va a participar en conferencias, viajes. Por supuesto. Va a estar representando incluso a lo mejor misiones como Zapatero, en el caso de Venezuela, con más o menos fortuna, pero en fin, que va a ser una figura representativa del gobierno de España. Y a partir de ahí lo que Felipe sí González puede ha sido hacer, Aznar en su momento. Exacto, a partir de ahí lo que él sí puede hacer ya es jugar las bazas con las que juega cualquier registrador. Es decir, se puede quedar en el registro que tiene, en el de Santa Pola, se quedaría con esas condiciones que hemos dicho, o puede optar y puede solicitar precisamente otra plaza de una ciudad más grande. Lo normal es que si te vas a una ciudad donde el registro tiene más actividad, pues lógicamente tú pasas a cobrar más. De momento, ¿qué es lo que hará? Eso ya sí que es cosa suya. Hombre, yo no sé, no llego a sospechar que él tenga ganas en estos momentos de moverse mucho, de desplazar demasiado el registro, pero bueno, ¿qué más va a tener? Bueno, cuando se jubile, que es lo que comentábamos antes, esto va a ocurrir en 2 años más o menos, puede solicitar efectivamente lo que tú estabas comentando, Antonio, recuperar esa pensión vitalicia o, cuidado, porque ahí sí que podría pedir el puesto en el Consejo de Estado. Pero todo eso será en el momento en el que él se jubile. De momento, la opción es ese registro. Mira, pues uno de los que ha ponderado precisamente el paso dado por Rajoy ha sido Pablo Iglesias, que lo ha felicitado y le ha parecido muy bien que vuelva a su actividad privada, previa a la de la política. Escuchen. Bueno, habla bien de él. Yo creo que muchos pensaban que iba a optar por la pensión y sin embargo parece que va a optar por ganar dinero y ganar su sueldo por su profesión y por la plaza que tenía en Alicante. Habla bien del presidente, lo que ha hecho. Ojalá eso se convirtiera en norma. Bueno, pues por una vez que estamos de acuerdo, o 2 veces que hemos estado de acuerdo con Pablo Iglesias, no vamos a desmentirlo, cuesta. A ver, hay un pequeño matiz que si me dejas una pequeña maldad. Yo no he apreciado ese matiz, a ver, acláralo. Pablo Iglesias solicitó el cargo de profesor honorífico. ¿Vale? Entonces no sé yo si van por ahí los tiros de alabarlo, porque a lo mejor él está pensando en, oye, ¿y si yo cuando acabe puedo reclamar o terminar de reclamar mi plaza de profesor honorífico y volver a la universidad? En cualquier caso, lo que ha dicho de Rajoy tiene mucho sentido y creo que es plausible.
además coincide con lo que hemos valorado en el comienzo de nuestro programa, en el arranque. Luego os preguntaré sobre el particular si queréis, porque vamos a saludar enseguida a Francisco Riquelme, precisamente el registrador de la propiedad, que ha estado ocupando ese despacho de Rajoy durante estos años, y nos puede contar, bueno, cómo ha sido la transición, el traspaso de poderes, ¿no?, a nivel de registrador, y qué va a hacer él y cómo ha visto a Rajoy. A ver qué nos cuenta el señor Riquelme. Pero antes tenemos que hacer una pausa. Tú no te vayas, Carlos, que luego tienes otro cometido. Vamos a preguntarle a Susana Ollero si debemos salir a la carretera sin el avisador de radares, por lo que nos cuesta la broma, ¿eh? Tengan en cuenta lo que nos cuenta. Venga, adelante, Susana. Llegaba entre gritos de presidente. Mariano Rajoy se reincorpora a su antiguo trabajo como registrador de la propiedad en Santa Pola. Yo me he retirado de la política y vuelvo donde estaba. ¿Cómo será su nueva vida? ¿Cuál será su horario, su trabajo o su sueldo? Hablamos con quien mejor lo sabe, Francisco Riquelme, quien ocupó su puesto hasta ahora. Normal, como siempre ha sido una persona muy normal. Se ha recuperado a su titular y ya está. A continuación. Enseguida vamos a saludar a don Francisco Riquelme, pero antes, Laura Gómez, ¿cómo está el barómetro? Puesto que hemos formulado una pregunta en relación con ese paso, ese camino que ha desandado Rajoy desde la política activa a su profesión nuevamente, a sus orígenes. Pues nuestros espectadores también están de acuerdo con Pablo Iglesias y el 74,8% ven bien y ejemplar la decisión de Rajoy de abandonar la política y ejercer en su nueva profesión, y en estos momentos un 25,2% no lo ven bien, Antonio. A ver qué nos cuenta el señor Riquelme, el registrador de la propiedad, don Francisco Riquelme, que ha estado en ese despacho, que ahora ya ha cedido de nuevo a su titular, a Mariano Rajoy. Don Francisco, buenas noches. ¿Me escucha? Hola, buenas noches, don Antonio. Ahora le escucho ya le escucho. Bueno, cuénteme, ¿cómo ha encontrado usted al señor Rajoy? A ver, ¿qué? ¿Cómo ha visto estos primeros pasos, ese reencuentro con su profesión? Pues lo normal después de tanto tiempo que ha estado fuera de la actividad registral, un poco expectante por conocer los nuevos cambios y múltiples cambios que se han hecho desde entonces, muchos cambios en el sistema registral de profundidad y de calado, y preocupado en ese aspecto. Por lo demás, muy relajado en este sentido, o sea que equilibrado como siempre, acostumbra a mostrarse. ¿Cuántos años ha estado usted en ese registro de Rajoy, sustituyéndolo? Sí, desde ininterrumpidamente desde el 1 de abril de 1990. Oh, ha llovido ya desde entonces, o más bien allí ha llovido poco, pero han pasado unos cuantos años, está claro, porque Santa Pola llueve poquito. Dígame, y bueno, ¿y ahora usted qué hace? ¿Usted deja ese registro porque lo ocupa su titular, y usted a dónde se va? Pues no, esto es normal que ustedes y cualquier otra persona, cuando hablan de estos cambios, pues expresen que si el amigo le ha guardado, que si ha sido un regalo, que un tesoro, el que tiene un amigo tiene un tesoro. Bueno, eso es términos coloquiales que no se corresponde con la legalidad. Cuando un registrador se dedica, porque es funcionario, como cualquier otro funcionario, se dedica a la actividad política porque es diputado, porque es senador, ya la ley de 1984 del gobierno socialista de entonces estableció en la ley de la reforma de medidas de función pública que pasaba la situación de servicios especiales con reserva de plaza y destino, exclusivamente con reserva de plaza y destino, sin remuneración económica, y solamente podía optar por la remuneración de su nueva actividad política. Una vez acabado ese periodo político, que en este caso no es el único, lo que pasa que ha sido últimamente, por ser el último, el más sonado, cuando acabe ese periodo se reincorpora a su actividad de nuevo, y el registrador que le ha sustituido, en este caso yo, con arreglo al cuadro de sustituciones aprobado por el Ministerio de Justicia, cesa y le da de posesión en esa interinidad, y
vuelve, como siempre he estado yo, en mi registro de titular, que durante estos 33 años que yo he estado en Elche, ha sido en Elche, y ahora desde diciembre me encuentro en Orihuela. En Orihuela. Bueno, Eso señor es así de Riquelme. sencillo, Antonio. Claro, y entonces, bueno, y esto obliga al señor Rajoy a que esté de lunes a viernes en el registro de Santa Pola, o eso tiene también sus tiempos tasados para ir, firmar, ver, etcétera, etcétera, y no tendrá que estar dedicado full time al tema. Sí, ahora, como cualquier registrador, como cualquier profesional, tiene que estar dedicado full time, como usted dice, a su profesión. Estamos de lunes a viernes, pero en fin, hay algún día, por excepción, el registrador también tiene que hacer alguna gestión propia del registro por fuera, en el banco, alguna visita a alguna otra oficina pública relacionada con el registro. Pero vamos, la dedicación ya es full time a la actividad registral, o sea que ya no es compatible con ninguna otra, salvo con su vida familiar. ¿Es un registro muy intenso, de mucha actividad, de mucho trasiego, de muchas firmas o no, señor Riquelme? Bueno, en el registro, en la actividad de la burbuja inmobiliaria, hubo una demarcación registral en todos los registros de España, impulsada por el Ministerio de Justicia correspondiente. Después vino la deflación urbanística, y donde estaba previsto, por ejemplo, en Santa Pola crear 2 registros, se han mantenido 2 registros en Santa Pola, en otros se han suprimido, pero aquí se han mantenido 2 registros, y cuando él se fue había un solo registro, y cuando ha vuelto hay 2 registros. Significa que la actividad, pues ustedes mismos lo ven, se está recuperando un poco, eso es bueno, pero no solamente para los registradores. Parece ser que cuando se habla de crecimiento urbanístico siempre se piensa que es bueno para los registradores. No, es bueno para todos, es bueno para el país. En este caso está repuntando un poco, con cierta incertidumbre, pero bueno, la época de la crisis profunda, afortunadamente para España, se ha ido superando poco a poco, y estamos en esa fase, yo diría, que dicen los economistas, de expectación de si seguimos arrancando, qué es lo que va a pasar. Bueno, hay más actividad, evidentemente, desde el punto de vista urbanístico, pero también hay más actividad empresarial, y eso también es bueno. ¿Y ustedes, señor Riquelme, los registradores se jubilan o no? Lo digo porque Rajoy tiene 62 años, me parece, si no recuerdo mal, ¿verdad? 63. O 63. Bueno, sí. ¿Y se jubilan o puede seguir ahí hasta que el cuerpo aguante? No, el cuerpo no lo permite, y la mente es bueno también descanso. Jubilar es, ya lo dice la palabra, es alegría, o sea que esa alegría, claro, nosotros... La jubilación es la alegría, ¿verdad? Es claro, jubilar, nosotros, celebrar. Como cualquier funcionario, nos jubilamos nosotros los registradores, catedráticos, a los 70 años. 70 años. O sea, bueno, tiene todavía 7 añitos por delante. ¿Cree usted que va a cambiar? Sí. ¿Cree usted que va a cambiar de registro? ¿Va a pedir traslados, si es posible, por ejemplo, a Madrid o a Galicia, o se va a quedar ya en Santa Pola? Yo no conozco mi futuro, no sé el mañana cuál va a ser, imagínese el suyo, y además gallego, pues imagínese. Pero cada 3 meses tenemos concurso de traslado. Y bueno, no sé lo que ayer cuando estuvimos tampoco se lo pregunté, pues no es lo prioritario. Lo prioritario ahora es el registro de Santa Pola número 1, donde está, con sus vicisitudes de cambio, de digitalización electrónica, de los archivos, de los libros, en fin, tiene tarea por delante para entretenerse. ¿Ha tenido usted relación muy intensa con él estos años, estos 20 y tantos años de... He dicho 20 y tanto o más incluso, ¿no? Pero bueno, de registro sí, en el caso de 28 años. 28 años, en estos 28 años tenía mucha relación intensa con Rajoy, porque es verdad que se conocía su nombre, pero usted es una persona muy discreta. Ahora es cuando estamos hablando con usted, fíjese. Antes yo creo que no era una persona que hablara en los medios. Muy a mi pesar, pero comprendo también lo insólito de esta reincorporación, y que no ha sido única, también hay que decirlo. El señor Rubalcaba, por ejemplo, después de 30 años, no sé cuánto estuvo, también se reincorporó. No generó tanto revuelo, pero también se incorporó, creo, a su cátedra la Complutense. Sí. El señor Garzón también se reincorporó después de la política al juzgado número 5. El señor Camaño, ministro de Justicia, se reincorporó a su cátedra también, de que es catedrático de universidad. En fin, lo que pasa es que la última es la novedad, última también. Y sí, nos conocemos desde la oposición, desde el año 78 que aprobamos. Él venía de Pontevedra y yo iba de Murcia.
Y desde entonces pues nos vimos alguna vez y después pues nos fuimos conociendo. Yo estaba entonces también destinado en Galicia, concretamente en Lalín, Pontevedra, y él también por allí, y desde entonces forjamos una amistad de amigos, ya más que de compañeros, y es difícil que en la distancia se mantenga esas amistades, pero en este caso, pues afortunadamente para los dos se ha mantenido, porque somos amigos y ya en la familia también, tanto tiempo, lógicamente, ya se dice que la amistad es una dulce responsabilidad y los dos la hemos mantenido en este aspecto. Bueno, hay por ahí unas imágenes, señor Riquelme, impagables de, creo que es la boda de un hijo de usted o una hija, y se le ve al señor Rajoy dándolo todo, ¿eh? No sé si es la gran noche de Rafael, una de las canciones, ¿verdad?, de Rafael. Sí. Ese vídeo ha circulado mucho, ¿eh? ¿No lo ha visto usted también, no? Sí, bueno, claro. Es una persona divertida y ahí se mostró pues como es él, normal. Bueno, a algunos le ha gustado, yo siempre digo, Mariano, si esto lo hace Obama o lo hace tal, le dan el segundo premio Nobel por la normalidad de esa circunstancia. Pero bueno, a ti a algunos le gustará lo que haces y a otros pues no le gustará tanto, pero en fin, eres objeto político y estás como objeto político sujeto a todas las críticas, unas favorables y otras menos favorables. Me contesta Paco, eso ya va en mis alforjas, eso ya lo sé. Pero lo importante es que me lo pase bien cuando las circunstancias lo requieren y la boda del hijo de un amigo pues lo requería. Bueno, ¿hay alguna faceta personal o profesional de Mariano Rajoy que no conozcamos después de tantos años en la vida política y que usted quiera recordarnos o en fin, o explicitarnos, porque lo conozca? Bueno, la verdad es que en un gallego a pesar del tiempo transcurrido, es difícil descifrar todos sus recovecos personales y mentales, pero él se muestra en la relación de amistad después de otro tiempo, se muestra como él. Y yo lo que destacaría de él es su generosidad escondida. Es muy generoso, por ejemplo, dedicándose para algunos, pues verá que es demasiado tiempo, es tener creído algunos hace tiempo, pero para otros pues se ha dedicado con errores o con aciertos al servicio político de los intereses generales de España, y es lo que creo que le da satisfacción íntima. Bueno, la salida no ha sido la más esperada, una salida abrupta, pero constitucional, así la ha asumido, y bueno, como él dice, me he salido por la puerta constitucional que prevé, pero no me he salido por la puerta normal, que es los votos. Y entonces, pues, bueno, es lo normal. Bueno, don Francisco. En fin, y eso es. Anécdotas, pues bueno, que es en el aspecto privado del tú a tú, pues no tiene nada que ver con el aspecto público que aparenta salvo en el Parlamento cuando están las réplicas y entonces ahí sí se manifiesta ese carácter que tiene de simpático, de ironía gallega, ironía inglesa, en fin, lo normal. Muy bien. Don Francisco Riquelme, ha sido un placer, le agradezco mucho su presencia en este Y yo, programa. Antonio, antes de despedirme, quiero agradecerle su solidaridad como murciano que soy con las necesidades de todos los españoles que usted siente como español, pero especialmente de las necesidades hídricas de nuestra región, que yo sé que usted también las siente. Ahí Muchas siempre gracias, estaremos Antonio. con ustedes, don Francisco, de verdad, ¿eh? Estaremos apoyando al mundo de los regantes, porque además hace falta. Y produce bien de mucho España, y bien por el bien de España, no solamente por el de bien su de región, España. de Alicante, Murcia y Almería. Y a ver si llegáramos a un pacto, ¿verdad?, de agua que satisfaciera las necesidades allí donde hace falta y se llevara la que sobra en otros puntos y que no se fuera al mar a perderse, de manera en que se está perdiendo, desgraciadamente. Yo creo que es una responsabilidad que le vamos a seguir a los políticos, y los políticos de altura tienen que estar a la altura de las circunstancias. Y en estas circunstancias yo creo que van a responder todos. Ojalá. Señor Riquelme, ha sido un placer. Muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Muy bien. Bueno, pues nada, ha sido un placer, de verdad, hablar con el registrador de la propiedad, don Francisco Riquelme, porque se habla muchas veces de él, pero yo no sé si es un hombre que se haya prodigado en entrevistas, ¿verdad? Ha sido Sí, bastante discreto como tú bien le has durante- dicho, qué discreción, Claro. porque no lo conocíamos, al margen de si ese vídeo, no lo conocíamos, y nos ha contado que es amigo de Mariano Rajoy y que mantiene Pero fíjate, desde esta hace- amistad de durante tiempos todo este inmemoriales. tiempo. Y ha tenido él durante todo este tiempo la elegancia y la discreción para no hablar en público del expresidente del gobierno. Pero ¿sabes lo que me ha gustado que ha dicho? Que me alegro que lo haya dicho él, porque lo he dicho yo
en las redes sociales estos días atrás y me han puesto de hoja de perejil. Y yo, a ver, después de 28 años sin pisar por el registro de la propiedad, pues que primero no se acordará de nada, porque oye, estudias mucho para una posición muy dura, pero 28 años sin usar lo que no usas, se olvida. Y segundo, es que la vida de un registro ha cambiado, es que en 28 años toda España ha cambiado, no solo la informatización, sino de fondo, que lo ha explicado el hombre, es que han cambiado las normas, las reglas del juego registral, ¿no? Entonces se tiene que poner al día. Bueno, por decir esto me han dicho de todo, si me parece bien que Rajoy se vaya a su puesto, pero tendremos que reconocer todos que estar 28 años fuera de tu puesto de trabajo hace que ya no te acuerdes nada de tu... que necesitaría un reciclaje. Bueno, pues seguramente. Pues lo ha reconocido el hombre, lo ha explicado muy bien. Lo sorprendente es que vuelva, porque yo que he estado casi 15 años siguiendo la información de Rajoy, siendo la sombra informativamente como otros muchos periodistas, a veces queremos conocer a los políticos que seguimos y a mí esto me ha sorprendido enormemente. O sea, no me lo esperaba con la edad que tiene. Tú lo imaginabas en el Consejo de Estado. Dice, me voy al Consejo de Estado. Yo me lo imaginaba en su casa, con sus hijos. Porque ser presidente del gobierno, la gente critica muy fácilmente, pero ser presidente del gobierno y ministro, ya no digo que es todavía peor, porque no tienes tantos privilegios como presidente del gobierno, es muy duro. Renuncias a muchísimas cosas en la faceta personal y Mariano Rajoy ahora está en un momento en el que sus hijos ya empiezan a ser mayores, puede disfrutar de sus hijos, de su mujer, que ha sido muy discreta, muy leal y también ha hecho muchos sacrificios profesionales también, y ahora tiene una oportunidad para vivir. Y yo me lo imaginaba que iba a hacer eso, se iba a ir a Aravaca, estar en su casa, vivir, leer, andar, que es lo que le gusta, ver mucho deporte, y ahora se va a tener... Consejo de Estado, como mucho, ¿verdad? O sin Consejo de Estado, pero ahora va a tener que trabajar muchísimo. Y Riquelme nos ha dicho dos cosas interesantes. Una, de Mariano Rajoy, que lo ha clavado, que es esa discreción. Él es así. Y otra, la lealtad que también agradece y valoran los amigos. Y de aquí, de esta conversación, hemos denotado claramente por qué se llevan tan bien. Porque los dos tienen esas dos mismas virtudes. Sí, señor. La virtud de la lealtad, que es extraordinaria. José Luis Pérez, bueno, ¿y cómo ha sido el primer día de clase de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados? Primer día de clase, claro, porque es la primera sesión de control al que ha estado sometido. Él no ha vuelto después de 28 años, pero la verdad que ha vuelto del mundo de los no vivos en política, ¿eh? Las cosas como son. De Pedro Sánchez hablamos. Evidentemente ha habido un primer rifirrafe cuando el portavoz del principal grupo de la oposición, que es también el grupo más numeroso en el Congreso, el Partido Popular, le decía: de momento ha empezado usted como lo hizo su antecesor como presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo ha comenzado cediendo ante los nacionalistas. Dice, si ese es el principio, cambie el camino. Lo único que le pido, que no acabe como acabó Zapatero, porque los españoles no se merecen eso. No es creíble que ustedes hayan aprobado unos presupuestos, hayan gobernado durante estos últimos años con aquellos a los cuales ahora descalifican. Les animo a que hagan oposición al gobierno del Partido Socialista. Se lo animo. Pero no hagan oposición a costa de debilitar aún más la convivencia entre los pueblos de España, aún más entre los ciudadanos de nuestro país. Se ha hablado también en esa sesión de control al gobierno de lo que ahora se llama maternidad subrogada, de lo que toda la vida se ha conocido como los vientres de alquiler. Es una propuesta que defiende Ciudadanos, que defiende su portavoz Patricia Reyes, pero que a la vista de la respuesta de la vicepresidenta Carmen Calvo, este gobierno esa posibilidad la cierra por completo. Lo que menos entiendo, ministra de Igualdad, es que una mujer que se declara feminista niegue la libertad y la capacidad de decidir a otras mujeres, llamándolas vientres, cosificándolas. A lo que usted le llama prejuicios, le llamo yo derechos de los menores y de las mujeres. Yo entiendo que haya hombres y mujeres que tengan el deseo de la paternidad y de la maternidad, pero el deseo no es el derecho. Y lo que sí tienen derecho son las mujeres del mundo, todas, y los niños y las niñas. Cada vez que utiliza ciertos términos está usted insultando a muchas familias y además está poniendo en el punto de mira a niños inocentes que pueden ser víctimas de acoso en el colegio. A los menores los han nombrado ustedes, no yo. Los menores están por encima de todo esto. Ya lo han hecho otros países como Canadá, el Reino Unido. Ese es nuestro modelo. Convendría que tuviera esta reflexión presente. Son apenas 12 países del mundo los que lo tienen regulado. El resto no. Y muchos de ellos penalizados.
Ha constatado también que hoy Pablo Iglesias tenía un día cariñoso. No me refiero a nuestro Pablo Iglesias, que en él no sería noticia, me refiero a Pablo Iglesias, el diputado de Podemos, que hace un ratito le veíamos en el programa decir que habla muy bien del expresidente Mariano Rajoy, el haber vuelto a su puesto como registrador de la propiedad, que lo que tiene de inédito es que es el primer expresidente que lo hace. Es verdad que otros políticos, como lo decía Riquelme, lo habían hecho. Digo, a Pablo Iglesias le escuchábamos hace unos minutos alabar esa conducta, esa vuelta a su trabajo de Mariano Rajoy, y dentro del hemiciclo lo que hacía era mostrarse muy satisfecho, muy contento de poder hacerle a Pedro Sánchez su primera pregunta como presidente del gobierno. Señor presidente, es la primera vez que le pregunto en una sesión de control como presidente del Gobierno y me complace hacerlo. Creo que sería bueno que se iniciara un camino de colaboración. Ya ha visto usted que el Partido Popular suena muy radical, pero cuando el Partido Popular está en la oposición suena hasta bien. A mí me gusta escuchar al señor Hernando siempre que hable desde la oposición. Le agradezco también la predisposición del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos a entenderse con el Grupo Parlamentario Socialista y entre todos cambiar y revertir mucha de la dinámica que durante estos últimos 6 años se ha producido como consecuencia del Grupo Parlamentario Popular y del apoyo del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Pues te escuchaba hoy a ti, Ignacio Camacho, decir que hace mal negocio el señor Iglesias, con este, en fin, este fair play, este ambiente versallesco en el que se está prodigando con Pedro Sánchez. Dice, le van a robar la merienda. Lo que hemos oído en la radio, en la COPE, es que creo que Pablo Iglesias se equivocó hace 2 años cuando no quiso apoyar una oportunidad, se equivocó desde su punto de vista, para sus intereses. Aunque creo que España salió ganando, pero en fin, creo que para sus intereses se equivocó cuando no quiso apoyar aquel pacto del PSOE y Ciudadanos, y se vuelve a equivocar ahora apoyando al PSOE, porque efectivamente yo creo que Pedro Sánchez le va a comer una buena parte, una buena porción de su tarta electoral. Y de eso, sobre eso creo que todavía Podemos no ha trazado una estrategia. Está tratando de ver si le cae algo, o si puede vender que influye sobre el Partido Socialista en medidas de gobierno, etcétera. No nos engañemos, las medidas que vaya a tomar el Partido Socialista van a beneficiar electoralmente al Partido Socialista, y además por eso Sánchez pretende hacer todo lo que pueda hacer por decreto, porque así no lo tiene que deber a nadie. Después, lógicamente, tendrá que convalidarlo en las Cortes, pero todo lo que pueda intentar hacer por decreto lo va a intentar. En cualquier caso, perdón, Edurne, lo que hemos visto, lo que estamos viendo, son todavía escarceos, estamos en la toma de temperatura del nuevo gobierno, pero lo que estamos viendo, más allá de los gestos obsequiosos entre el PSOE y Podemos, entre el gobierno y Podemos, son los gestos hacia los nacionalistas catalanes. Claro. El último de los cuales parece esta tarde, que es ofrecerle un puesto a Esquerra en el Consejo de Televisión Española, que por cierto lo van a modificar también por decreto, ahora sí vale, cuando lo hacía el PP no vale, ahora sí vale, y vamos a ver más gestos en adelante. Bueno, ya han fijado fecha para la entrevista con Torra y vamos a ver más gestos, porque la voluntad común de los nacionalistas catalanes, de los independentistas catalanes y del PSOE es no bajar el conflicto, que eso de momento no se puede bajar porque los independentistas están donde están, bajar los decibelios, porque si bajan los decibelios y los españoles dejan de percibir que hay un conflicto en Cataluña, electoralmente Ciudadanos pierde su baza principal. Es el que más va a perder, evidentemente. Ahora, esos gestos pueden pasarle factura al PSOE y a Sánchez en el resto de España, no en Cataluña. ¿Sí o no? Es posible. Porque claro, eso también es un riesgo que puede correr, ¿no? Y tanto, puedes recuperar votos que se han ido a Podemos. A ver, la obsesión de Pedro Sánchez es que todo lo que ha perdido el PSOE lo tiene Podemos. Es un error enorme, no es verdad. La mitad de lo de Podemos viene del no voto, de la gente que no votaba. Y esos no van a venir jamás al PSOE, porque el PSOE lo consideran de derechas. Es el PP-PSOE, lo viejo. Entonces esa gente no va a venir nunca. Entonces, Pedro cree que recuperando de Podemos todo está solucionado, pero no entiende que parte de lo que recupera de Podemos lo vierte hacia Ciudadanos, que es verdad que ahora están descolocados porque estaban tocando con las 2 manos la Moncloa y ¡bum!
han dado una patada en el tablero y ahora hay que volver a poner las piezas. Mierda, las otras piezas me daban ganador y ahora tengo... Pero no pasa nada, se pueden volver a colocar las piezas y tienen buenos mimbres para salir muy bien parados de mayo, de las municipales autonómicas, si lo hacen bien, ¿no? Pero claro, financiación autonómica. Financiación autonómica, que es urgente una reforma de la financiación autonómica. Ya ha admitido que nada, que no va a ser posible. De financiación autonómica, nada. Con lo cual, cabreaos los valencianos que han salido como balas. Y además allí ya no solo es PSOE, también es Compromís, que no se calla. Cabreaos como monos en Andalucía. Sí. En Extremadura dando brincos. ¿Por qué no se puede hacer la reforma de la financiación autonómica? No por falta de tiempo, como han dicho. Es que le tienes que quitar a catalanes y vascos, porque les has dado durante años más de lo que merecen. Entonces ahora, para hacer una financiación justa, la tarta sigue siendo la misma. Si la vamos a repartir en porciones iguales... ¿Ha cedido a las presiones separatistas? Clarísimamente, para parar la financiación ¿Eso lo pueden interpretar así? Hombre, por supuestísimamente. Sin lugar a dudas. Mira, lo más divertido del caso de la financiación autonómica es que la persona que más, y yo diría que mejor, ha reclamado la financiación autonómica, poniendo un papel bastante serio sobre la mesa, es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera de lo mismo en la Junta de Andalucía. Correcto. Lo que pasa que, de momento, la situación es fácil para Pedro Sánchez y para el Partido Socialista en el Gobierno. Y es fácil porque los tres partidos que tiene enfrente son partidos en situación de cierta parálisis. El Partido Popular por motivos obvios, porque está en pleno proceso de elección de líder. Ciudadanos, porque está en un estado de confusión. Siguen noqueados, siguen noqueados, efectivamente, y a la espera de lo que ocurra con el proceso de elección en el Partido Popular. Y Podemos, en una situación de confusión parecida, porque se nos ha olvidado que justamente antes de la moción de censura tuvieron un enorme problema con la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero, y eso provocó también una importante división dentro de Podemos, un conflicto, y están en una situación de redefinición. En definitiva, que Pedro Sánchez puede hacer casi lo que quiera, de momento. Pablo, rápido, sí. De momento, yo creo que Ciudadanos están fuera de juego ahora y va a seguir un tiempo fuera de juego porque, efectivamente, como dice Martú, el tablero ha cambiado por completo y por mucho que Albert Rivera quiera volver a colocar las fichas en el mismo sitio, no, en el mismo no, las fichas hay que ponerlas mejor, claro. Porque a quien beneficia el nuevo tablero es al PSOE, evidentemente, como decís todos, y al Partido Popular, que yo creo que precisamente una de las lecturas sabias que hizo Rajoy antes de abandonar el puesto y retirarse es saber que si hacía el Congreso de inmediato, aparte de que el ruido iba a durar menos tiempo, sabe que en septiembre el PP está haciendo oposición de forma contundente con un nuevo líder. Y Podemos, efectivamente, como decís vosotros, le va a comer la tortilla al Partido Socialista. Ya se la está comiendo Pedro Sánchez a nivel ideológico. Y luego, a mí me parecen muy interesantes las reflexiones que habéis hecho los dos. Lo que dices tú, Martú, de la financiación autonómica, creo que está muy bien lanzado. Efectivamente, está contentando a los nacionalistas porque a Cataluña es el primero que le tendrías que quitar. Estás evitando un problema con tus propios varones porque eres el que más comunidades gobierna y estás evitando un problema antes de las elecciones autonómicas y lo estás haciendo con una gran mentira. Porque esto de que la financiación autonómica no da tiempo a aprobarla en 2 años de la legislatura es falso. Si el Ministerio de Hacienda Montoro ya tiene todos los papeles. Claro. Si estaba ya lanzado el tema, solo hay que tomar la decisión política. De Rajoy una vez aprobado los presupuestos. Solo hay que tomar la decisión política. Y se podría tomar de aquí a diciembre, con lo cual tiene tiempo de sobra. Y lo que dice Ignacio de Cataluña, yo creo que es muy acertado también, es muy interesante. Y le veo otro argumento más, Ignacio. Lo de rebajar la tensión en Cataluña, aparte para lo que tú decías, le sirve para otra cosa, que es, en mi opinión, más peligrosa aún. Le permite a Sánchez negociar cosas que hasta ahora son imposibles, porque el Estado no puede negociar con Cataluña en un clima de tensión. Pero si todo se rebaja, todo se suaviza y los independentistas parecen menos malos, entonces te puedes sentar con ellos a negociar y hacerles concesiones que hasta ahora no son planteables. Y Sánchez, y sobre todo la ministra Batet, que ya sabemos la influencia que tiene en el PSC, ya están planteando estos días algunas... Sí, si viene algún titular, ya viene algún titular en mañana sobre ese particular. Pero eso te desangra los votos. Si rebaja la tensión, no, porque tú lo vendes como diálogo, pero tú vendes lo que quieras, pero al mismo tiempo tienes al PP haciendo oposición y a Ciudadanos recolocando piezas y diciendo, oiga, que son los mismos que votaron y se fueron, que son los mismos de los presos políticos, que son los mismos de los juzgados. Claro. Bueno, vamos a ver, luego leeré las portadas y en alguna de esas portadas efectivamente estamos ya viendo información sobre esos
posibles privilegios que pudieran conseguir los golpistas, porque habría alguna de las concesiones de las que tú sugieres, Pablo. Pero antes, vamos a escuchar a Irene Montero, porque Podemos... no es Irene Montero, es verdad, perdón. Claro, ahora tenemos que matizar y aclarar siempre. No es Irene Montero, sino María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda. Y hoy ya ha anunciado que quiere bajar el gobierno el IVA de los productos de higiene femenina, de higiene íntima femenina, por razones de discriminación por sexo. Escúchenla. Intentar disminuir el tipo reducido o el superreducido para intentar favorecer el consumo, y me estoy refiriendo básicamente al llamado IVA cultural y a todo lo que ello corresponde, y también a los productos que están ligados a la higiene íntima femenina, fundamentalmente por razones de discriminación. No gravar a las mujeres con un impuesto añadido por el simple hecho de ser mujeres. Bueno, ¿esto qué repercusión tiene? ¿Qué consecuencias desde el punto de vista económico tiene? Y si la cosa era tan fácil como eliminar ese IVA, ¿por qué no lo ha tomado esa decisión? ¿No se tomó en la etapa de Rajoy? Bueno, luego, vamos a ver, hay una primera apreciación. Nunca ha existido un impuesto por ser mujer, ni por ser hombre, ni por tener 18 años, ni 30, ni 64. Nunca, jamás. Pues la ministra Montero lo ha vendido perfectamente. Bueno, aquí cada uno que venda lo que quiera. Desde luego, vamos a ver, la directiva europea, de hecho, que marca los distintos componentes que tienen que ir dentro de cada grupo de impuestos. Nosotros tenemos 3 tipos dentro del IVA. Tenemos el tipo súper reducido del 4, tenemos el tipo reducido del 10 y tenemos el tipo general, no es de lujo, se llama tipo general, se llama así en la directiva, que lo tenemos en el 21. Nosotros negociamos en el momento de nuestra incorporación a todo el sistema tributario europeo, negociamos tener uno tercero, que es el pequeñito, el del 4%. Se puede no tener. Dentro de la banda entre el 10 y el 4 podemos mover los productos. Esa cesta de productos viene determinada por Europa. No viene determinada ni por el gobierno de José María Aznar, ni por el de Rodríguez Zapatero, ni por el de Pedro Sánchez, ni por el de Mariano Rajoy. Punto 1. Y desde luego en la directiva no aparece ninguna mención ni a hombre, mujer, ni a ardilla, ni rinoceronte. Por esa regla de 3 podríamos pedir los hombres que nos afeitamos con, en fin, las maquinillas y con la espuma. Que claro, eso nos corresponde a nosotros. Yo simplemente una cuestión. Eso es un IVA masculino 100%. En ese mismo... Pues que lo quiten también, ¿no? Efectivamente, en esta misma banda, que es la banda... Bien o no? Claro. ¿La moción? No ríais. Fíjate, Antonio, en esta misma banda... Broma, perdón, venga, sigue. Que es la banda del 10%, ¿vale? Que es el tipo reducido. Lo que pasa es que nosotros tenemos, porque la directiva te lo permite, tener uno súper reducido. En esta misma banda, por ejemplo, están los medicamentos. Claro. En esta misma banda están las gafas. En esta misma banda están las lentillas. En esta misma banda están los pañales. Hombre, digo yo que las gafas también las usan las mujeres. Digo yo que las lentillas también. Digo yo que los pañales los usarán los bebés niños y los bebés niñas. Digo yo. Es decir, no es cierto que haya una discriminación hombre-mujer. Pero bueno, vamos a ver cómo afecta esta historia. Higiene íntima femenina, tampones, compresas. Esto es sobre lo cual se va a bajar. ¿Tiene sentido que se baje? Vamos a ver, la escala realmente está establecida de forma que los productos de más necesidad pasen a estar en el tipo mínimo. Ahí está el pan, ahí está la leche, ahí están los productos alimenticios básicos, están en esa escala. Ahí están los libros. ¿Tiene sentido que estén ahí? Desde mi punto de vista, sí. Lo que yo no entiendo es qué hacen las gafas, las lentillas, los pañales. No entiendo qué hacen en el 10%, ¿vale? Pero bueno, se va a pasar a este tipo. Se le va a aplicar, en vez de ese 10%, se le va a aplicar el 4%. Pues muy bien. Es decir, hay una rebaja y eso sí que es verdad que se va a notar. Ya hay cálculos por ahí dando vueltas en prensa sobre el consumo medio y cuánto va a acabar suponiendo, y se habla de entre 130 a 150 euros al año de ahorro, ¿no? Con un consumo medio en este tipo de productos de higiene femenina. ¿Por qué se baja? Aquí es donde entra ya la explicación. Esto es la frase que ha dicho la señora Montero, la ministra de Hacienda, ha dicho para no gravar a las mujeres con un impuesto añadido. No hay impuesto añadido, es el impuesto del valor añadido, es el IVA de toda la vida, es el impuesto europeo por excelencia, y se aplica dependiendo de que el producto sea de más necesidad o de menos necesidad. Si nos compramos un coche, nos va al 21%. Si nos compramos un producto de estos, antes iba al 10%, ahora va al 4%. ¿Qué impuestos se están aplicando en Europa? Lo vamos a ver enseguida. En Irlanda está libre de impuestos, los acuerdos, el sistema tributario de Irlanda es un tanto peculiar, pero bueno. En Reino Unido está en el 5%, en Francia está en el 5,5%, en Alemania, por lo que ellos negociaron, lo han llevado directamente al tipo general suyo, que por cierto está más bajo que el nuestro, pero bueno, 19%. Eslovaquia y Ucrania efectivamente también lo tienen en ese tipo general y lo llevan al 20%. Como podemos ver, es una cuestión de dónde lo quiera meter cada uno de los países dentro del marco y del margen que te permite negociar la directiva europea. Pero no es una cuestión de hombre y mujer. Bueno, pues nada, en cualquier caso, bienvenida sea la medida, ¿no?
Bienvenidas a la medida, sí. Yo lo único que pediría es eso. Si se van a hacer rebajas, hombre, suele ser conveniente que todo lo que entra dentro de la misma escala de productos se baje, porque yo nunca llegaré a entender qué hacen los pañales en un tipo intermedio. No llego a entenderlo muy bien, pero bueno. Y los padres lo agradecerían también muchísimo. Ya te digo yo. Por supuesto que sí. Ojo, y las personas mayores. También es verdad. También es verdad. También lo agradecerían muchísimo. Bueno, vamos a hacer la última pausa, penúltima, perdón, de la noche, y ahora comentamos más historias. Estas que tienen que ver, por ejemplo, con lo de Cataluña, que antes comentabas tú, Martu, y que en los periódicos de mañana hay alguna información interesante que merece la pena que ustedes conozcan y nosotros comentemos, si os parece bien, hasta ahora mismo. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Voy a darles en primer lugar la portada del Mundo, a propósito de la información que publica el periódico El Mundo sobre las intenciones de Torra, el presidente de la Generalitat. Según El Mundo, está preparándole una encerrona al rey Felipe ante sus visitas a Cataluña. Saben que tiene previstas 2 visitas. Por un lado, los actos en Tarragona y Gerona. En Tarragona, la inauguración de los Juegos del Mediterráneo el próximo viernes, y luego en Gerona la entrega de sus premios Princesa de Gerona, que tanto el Ayuntamiento como la Diputación han vetado al rey y han vetado el lugar que era un palacio municipal de Gerona, para que sea escenario de esos premios, porque entienden que el rey no debe ser bien recibido en Gerona en estas circunstancias. Bueno, dice por eso El Mundo, Torra prepara una encerrona al rey ante su visita a Cataluña, tensiona los actos de Felipe VI en Tarragona y Gerona con una carta que Puigdemont también firma, donde pide diálogo sobre la independencia. Esa carta que le envía al rey, el rey la ha remitido a la Moncloa. De tal forma que, bueno, será Sánchez, el presidente, el que hable con Torra el día 9 de julio. Va a recibirle en la Moncloa. También dice El Mundo en su portada que la Generalitat podrá dar privilegios penitenciarios, y a eso me refería antes cuando estábamos hablando de posibles concesiones. Dice que la Generalitat podrá dar privilegios penitenciarios a los presos políticos, a los presos separatistas, cuando el gobierno los traslade a cárceles catalanas. Claro, porque la Generalitat tiene las competencias, ¿no? La Generalitat tiene competencias en materia de prisiones, entonces, claro, pasarían a depender de la Generalitat en vez del Ministerio del Interior. Porque el paso lo va a dar instituciones penitenciarias, como el juez Llarena ya ha recordado, dice, no, eso no es competencia mía. Instituciones penitenciarias, que depende del Interior, será el que decida si deben o no ser trasladados a cárceles de Cataluña. Pero veis lo que familiarmente pues parece correcto. El tema es que luego reciben unos privilegios. Pero que puedan poner en cuestiones es verdad que ahí, si después se producen unos privilegios o un trato que no se puede justificar en términos de igualdad para todas las personas que están en las cárceles, eso, desde luego, sí puede tener efectos importantes en el gobierno de Sánchez. Claro, y en los votos. Eso va a ser leído y entendido como una concesión. Bueno, vamos a ver. Marco Chiasa, Barcelona. Cuéntanos, háblanos de estos asuntos que estamos adelantando. Buenas noches, Marco. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Sí, en primer lugar, ya conocemos por fin el día y la hora de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Será el próximo 9 de julio a las 11:30 de la mañana en la Moncloa. Como sabéis, esta reunión se marca dentro de la ronda de contactos que iniciará Pedro Sánchez con todos los presidentes autonómicos y empezará el lunes que viene reuniéndose con el lehendakari Íñigo Urkullu. La ministra de Política Territorial y la portavoz de la Generalitat ya están preparando esta reunión en la que, entre otras cosas, como comentabais, el gobierno quiere proponer restablecer la comisión bilateral Estado-Generalitat. Por cierto, que el día de la reunión se conoce justo el día en el que el rey le ha reenviado una carta a Pedro Sánchez, enviada por Puigdemont, Quim Torra y Artur Mas, dirigida al monarca, en la que le piden que reflexione sobre su discurso del pasado 3 de octubre y también que saque unos minutos para reunirse con el presidente de la Generalitat este viernes, aprovechando que el rey inaugura los Juegos del Mediterráneo. Así lo explicaba el presidente de la Generalitat hoy en la sesión de control del Parlamento. No pot ser que el rei no se'ns adreci al poble de Catalunya, a tots els catalans, explicant, reconeixent, comentant, expressant què va passar. Què va passar perquè el rei d'Espanya, el dia 3 d'octubre, fes un discurs com aquell. Reflexioni, que tingui present el que està passant a Catalunya, però el rei ha de parlar.
Y además Quim Torra todavía pues sigue estando en el aire su presencia este viernes a los Juegos del Mediterráneo, y que quiere evitar a toda costa una foto con el monarca. Donde sí estará presente Quim Torra, Antonio, es el lunes que viene, reuniéndose con Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos. Y es que por una parte Junts per Catalunya necesita a Podemos para aprobar los presupuestos del año que viene, ya que la CUP ya ha dicho que piensa hacer oposición, y por otra parte Podemos sigue pensando que hay que ofrecer algo al independentismo, así que veremos también qué sale de esa reunión del próximo lunes. O sea, Marco, para concluir, entiendo que el señor Torra está pidiéndole al rey verse en Tarragona el viernes con motivo de la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, pero por otro lado no ha confirmado que vaya a estar presente en esa cita, en ese evento. Así es que teóricamente, como ya lo avanzó la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, dijeron que en base a la respuesta del rey a la carta que enviaran, Quim Torra asistiría o no a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Se entiende que la respuesta del rey no ha sido positiva porque le ha reenviado la carta a Pedro Sánchez, por tanto, siguiendo la lógica independentista, Quim Torra no debería acudir el próximo viernes a esta inauguración, aunque todo está en el aire, insisto. Bueno, pues todo por su pueblo, está claro que lo están haciendo estos señores. Gracias, Marco Chiesa, buenas noches. Fijaos que es un acontecimiento, deportivo de carácter internacional que debería estar amparado, apoyado, respaldado, impulsado por los poderes públicos en Cataluña, además de por el Estado, por eso va a estar el rey ahí. Y estos señores, claro, como están en su mantra separatista y golpista, pues no, eso no les interesa. Y pagado. ¿Perdón? No solo impulsado, pagado. Y pagado por el Estado en buena medida. Sí. Puigdemont llegó a pedirle a Torra que no fuera a la inauguración. Pero bueno, esto, insisto, estamos en este ten con ten. Ellos no van a aflojar. Estos días ha estado por Madrid Artur Mas. Bueno, ha concedido entrevistas, se ha reunido con prensa y tal. Ellos ahora están efectivamente compartiendo con el gobierno la posibilidad de unos mutuos gestos. Ellos quieren gestos simbólicos. Sabes que el nacionalismo le da mucha importancia a la simbología y quieren gestos. Uno es evidentemente el de los presos. Quieren ver alguna otra cosa, que el gobierno haga otro gesto, y luego han pedido y se han empeñado en un gesto que no van a tener, que es que el rey, poco menos, bueno, ellos llegan a decir que les pida perdón, pero en fin, poco menos que dé marcha atrás. Por el discurso del 3 de octubre. Que dé marcha atrás del discurso del 3 de octubre. Y le han pedido a Sánchez que le pidiera al rey que los recibiera. Sánchez hasta ahí no llega, por lo menos oficialmente no ha querido pronunciarse, entonces se lo han pedido ellos, y el rey hoy les ha dado, la casa del rey les ha dado una larga cambiada. Calabazas. Pero ellos están ahora mismo en que, bueno, el conflicto no se va a solucionar porque nosotros vamos a seguir en lo nuestro, y por supuesto esa reforma que le promete Meritxell Batet, que no se puede hacer, que es la de retomar los puntos del Estatuto de 2006 que tumbó el Constitucional, retomarlos por otro camino, por leyes orgánicas y tal, y son inconstitucionales con ley orgánica o con estatutos. Eso es y además ellos dicen que ya en eso no están. Que en el estatuto no están de ninguna de las maneras. Pero lo dicen los propios nacionalistas, que a ellos ya no les hablen del estatuto, que eso es página pasada. Hay una cosa que sí ha llamado la atención, y yo voy a pedir vuestra opinión rápida también, y es el caso de los extraordinarios profesionales del mundo de la gastronomía, de la restauración, como son los hermanos Roca, Celler de Can Roca, que por cierto por segundo año consecutivo ha sido elegido entre los 100 mejores restaurantes del mundo en segunda posición. O sea que es un restaurante de un extraordinario prestigio, y ellos unos grandes profesionales. Ellos han cedido sus espacios, el espacio que tienen en Gerona, para que se puedan entregar allí los premios Princesa de Gerona, dado que el ayuntamiento pues ha cerrado el Palacio Municipal, y la Diputación tampoco ha dicho que prestara nada, porque, claro, consideran una ofensa que el rey pueda estar en Gerona después de su discurso del 3 de octubre, y ellos han cedido amablemente. Yo le preguntaba a Carlos Herrera, le preguntaba a Joan Roca, uno de los hermanos Roca, le preguntaba precisamente sobre este asunto, y comentaban, y decía que ellos son profesionales de la restauración, y la política para otros. Vean. Nosotros, intentamos tomar distancia, y sobre todo lo que intentamos es
es no hacer política, es decir, el restaurante es un espacio abierto, un espacio hospitalario, siempre lo hemos sido y sobre todo lo que les pedimos es que nos dejen hacer nuestro trabajo, que nos dejen cocinar, que es lo que nos dejen en paz, sabemos hacer, que es lo que sabemos hacer y ya está. Sí, porque los separatistas, ya sabéis, los CDR, todos estos movimientos que aglutinan el independentismo, lo que estaban haciendo es intentando promover un boicot contra la familia Roca, ¿no? Es una vez más y contra tantos y tantos. La presión sigue siendo la misma, la presión, las acciones de los independentistas. La cuestión es qué es lo que va a pasar hasta ahora. Yo antes decía que hay una oposición paralizada por circunstancias distintas y un partido socialista y un gobierno del Partido Socialista que tiene que mostrar en las próximas semanas qué es lo que va a hacer, pero todavía no lo sabemos. ¿Qué es lo que va a hacer sobre las demandas independentistas? Parece que estamos viendo alguna serie de negociaciones y concesiones, pero realmente no lo sabemos. No sabemos qué tipo de alternativas va a ofrecer a las demandas independentistas. Si va a seguir su posición, la que mantenía apoyando al gobierno de Mariano Rajoy. No tenemos respuestas todavía, lo veremos. Lo que están haciendo a los hermanos Roca, yo creo que solo tiene un calificativo, que es fascismo. Fascismo puro, es persecución, y es lo que se está haciendo en Cataluña con mucha gente, o mejor dicho, con toda la gente que no es independentista y que no piensa como quieren los independentistas. Lo hemos visto durante los últimos meses y este es un ejemplo más. Es completamente alucinante que incluso se permitan hacerlo con el rey, preparando unos ataques o unas ofensas o unos pitos, como ya hubo en la manifestación por las víctimas de los atentados el pasado mes de agosto, que ahora lo estén preparando exactamente igual. A mí me parece todavía más surrealista que Quim Torra se permita decir hoy, como decía muy bien Ignacio, se permita sugerir que el rey tiene que pedir perdón. Pedir perdón por un discurso que hizo en defensa del Estado constitucional, del Estado de Derecho en concreto, 2 días después de que en Cataluña se intentara dar un golpe de Estado para proclamar una república catalana. Quien tiene que pedir perdón son los que se han saltado la ley, no el rey de España, que la estaba defendiendo. Y eso no lo hace Quim Torra. Y más alucinante todavía me parece que el gobierno de Pedro Sánchez, mientras que estos señores no piden perdón, no se bajan de la burra y no dan un paso para atrás ni para un lado, no han rectificado absolutamente en nada, mientras tanto el gobierno sí que está dando guiños. Hay que hacer guiños cuando ellos pidan perdón, cuando ellos rectifiquen y reconozcan que se han saltado la ley. Mientras tanto, yo no entiendo por qué hay que hacer guiños con Cataluña. Quiero recordar al respecto Ignacio, venga, que la declaración de independencia del 27 de octubre no ha sido derogada por el Parlamento que la proclamó. No. La derogó el Constitucional, claro. A estas alturas. No han derogado todavía la declaración de independencia. O sea, técnicamente está vigente. Y se permiten pedir que el rey pida perdón. De todas maneras, el Partido Demócrata Catalán, la antigua Convergencia, ya ha hecho llegar a Moncloa su voluntad de darle apoyo razonablemente estable hasta que acabe la legislatura, si Sánchez quiere. En fin, bueno, vamos a ver qué pasa. Ayer se ha celebrado, pues ya son las 12:10 de la noche, el Día Mundial del Refugiado, o se ha conmemorado ese día. Ha coincidido con unas declaraciones del Papa Francisco, unas declaraciones en las que consideraba inmoral la política migratoria, o considera inmoral la política migratoria del presidente Trump, del presidente estadounidense. Bien, es verdad que horas después de que salieran a la luz esas declaraciones del Papa, Trump daba su brazo a torcer, por lo menos en parte, y cedía, como dice el país, a la presión, dejando de separar, por ejemplo, a los niños migrantes de sus padres. El presidente de Estados Unidos ha rectificado una medida que había generado rechazo en su país y en el resto del mundo. Y probablemente de ahí también las palabras del Papa Francisco. Y ha habido también más detalles en estas últimas horas, Laura Gómez, por ejemplo, protagonizadas por una marca comercial como Benetton, utilizando precisamente la imagen de los refugiados para hacer publicidad, cosa que también ha suscitado rechazo, animadversión y muchas críticas, ¿verdad? Vamos por partes, Antonio, porque como decía, celebramos este Día Mundial del Refugiado con varias polémicas. La primera de ellas, esta, vean. El grupo de moda italiano Benetton ha provocado una ola de indignación con esta publicación en las redes sociales, en concreto con esta foto. Corresponde a los inmigrantes del Aquarius. Pero fijaos en el primer comentario que tiene la publicación.
Bonita forma de hacer negocios con inmigrantes ilegales, ¿verdad?, recrimina a la marca este usuario. Pues en este sentido ha ido la crítica también de la ONG SOS Mediterráneo. También en su cuenta de Twitter ha publicado un comunicado oficial en el que se desvincula de la campaña y condena la iniciativa del fotógrafo responsable de la instantánea de ceder esa imagen para este fin. Dice: la tragedia humana en el Mediterráneo nunca debe ser utilizada con fines comerciales, sentencia la ONG. Añade más leña Matteo Salvini, ministro del Interior de Italia y el responsable del cierre de todos los puertos para el Aquarius. ¿Solo a mí me parece esto inmundo?, pregunta el ministro, y retuitea la imagen de la polémica que hemos visto al principio. La segunda de las polémicas tiene que ver con lo que hablábamos ayer sobre la política migratoria de Donald Trump y esos casi 2.000 niños que permanecen aún separados de sus padres en esos almacenes de Texas que están viendo en imágenes. Primero decir lo que decía, es que toda la ola de críticas que ha recibido el mandatario ha tenido respuesta. Trump rectifica y firma el decreto que anula la separación de niños con sus padres en esa política migratoria. Pero fijaos, porque UNICEF ya había tomado cartas en el asunto y había denunciado a Estados Unidos por esta política. Melania Trump ya se había posicionado también en contra de esta política migratoria de su marido y hoy aumentaba además la polémica con este tuit. Una gran visita, dice, con el rey y la reina de España en la Casa Blanca de hoy, describía Melania. La reina Leticia y yo disfrutamos de té y de tiempo juntas, centrándonos en las formas, y aquí viene lo importante, en que podemos impactar positivamente en los niños. Y el último, también lo has dicho, Antonio, que se había mostrado contrario a esta medida había sido el Papa Francisco. Considera inmoral la política de separación de familias que está llevando a cabo Trump. Así que bueno, con todo esto, Antonio, parece una buena noticia que Trump se lo haya pensado y finalmente haya rectificado. Bienvenido sea, aunque sea rectificando, efectivamente. Más vale que se rectifique siempre cuando las situaciones lo demandan y lo exigen, y cuando la injusticia es tan atroz y tan terrible, con consecuencias tan graves como esas. Voy a repasar las portadas y así vamos comentando algunas de esas noticias. Además de esta del mundo que hemos hablado de Torra, también se hace eco, todos los periódicos se hacen eco del triunfo de España en la Copa del Mundo de Fútbol, venciendo a Irán de aquella manera, pero hemos vencido. Y lo importante ya aquí, se ha puesto la cosa tan puñetera que ganar, aunque sea por 1-0 y de gol de rebote, pues mire usted, eso es, vamos, un triunfo por supuesto, y casi como si te tocara la lotería. Dice El Mundo que una España atascada gana a Irán con un gol de rebote. El equipo de hierro dominó, pero careció de claridad para derribar la defensa iraní. Diego Costa, que ya suma 3 goles en el campeonato, e Isco fueron los más destacados. También habla de Cristiano, que vuelve a marcar y envía a casa a Marruecos, ha ganado Portugal 1-0, y Uruguay también ya está en octavos con Suárez y poquito más. Sobre las elecciones en el PP, Pablo Casado, dice El Mundo, da un golpe de efecto al imponerse en el número de avales. Presenta 5.000 apoyos por los 3.336 demandantes de Cospedal, mientras que Santa María se niega a revelar su cifra. Esto que hemos comentado anteriormente, Donald Trump forzado a paralizar la separación de las familias de inmigrantes. Y esto también que hemos comentado, hombre, varones del Partido Socialista se revuelven contra Pedro Sánchez por retrasar la financiación autonómica. Más que por retrasarla, es por decir que no va a haber. Claro, por abandonarla. Ya no la ha retrasado, salvo que la retome en vista de las presiones que pueda sufrir. Se revuelven poquito, tampoco vayamos a... Sí, tampoco van a montar un pollo. Es que no nos olvidemos el gesto. Que en mayo hay elecciones autonómicas. Claro. Entonces tú ahora mismo no puedes liarte en una lucha interna con el líder de tu partido nacional porque te penaliza en tus propias elecciones autonómicas. Entonces estás entre la espada y la pared, tampoco se puede revolver mucho. Lo que pasa es que se olvida que algunos de estos tienen socios de gobierno. Por ejemplo, Compromís, que le da exactamente igual sacudirle con las 2 manos al presidente del gobierno, porque eso además le da votos en Valencia y además es que está haciendo lo que tiene que hacer, reclamar lo suyo. Que es que lo que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez con la financiación autonómica es una vergüenza. Si ya estaba pactada, si es necesaria, y como no le quieres quitar a tus nuevos amigos catalanes y vascos, se lo quitas al resto de españoles. Es que es una vergüenza. Te veo poco partidaria de tu secretario. Yo no milito en ningún partido. Hay otra medida que también te puede generar polémica, que ha anunciado Pedro Sánchez y que lleva también El Mundo a su portada. Dice que 2 millones de trabajadores van a ganar menos si se elimina el tope de las cotizaciones. Carlos Segovia cuenta en su información que ese plan esbozado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para financiar las pensiones, eliminando el tope de las cotizaciones sociales, penaliza
a casi 2 millones de trabajadores que ganan más de 45.000 euros. Perderán sueldo neto y se encarecerán sus costes laborales un 30%. O sea, penaliza a más de 2 millones de trabajadores, claro, pero también a muchas empresas. Muchas empresas que van a tener que pagar más. Destoparán las cotizaciones, pero no te van a destopar la pensión. Claro, claro. O sea, va a pagar más, claro, pero luego no va a cobrar tú más como pensionista. Ese es el problema. Con lo cual es un tema también que al final estas cosas... Pues hombre, se pueden volver contra quien las promueve. Vamos a ver. Si es que son un cúmulo de ocurrencias, porque cuando tú llegas al gobierno de carambola y cuando no tienes previsto y no tienes un plan de gobierno, tienes que sacar cada día un conejo de la chistera. Bueno, el problema Martu, algunas de las propuestas que está haciendo el PSOE estaban en el programa de gobierno de Pedro Sánchez de las últimas elecciones. El problema es que también eran ocurrencias y estaban puestas por escrito. Ya, pero estaban en el programa de un gobierno que sacó 89 y 84 diputados, porque los españoles ya vimos que, en fin, eran ocurrencias. Eran ocurrencias hace 2 años y son ocurrencias hoy. No cambia... Porque el hecho de que seas presidente del gobierno no cambia que no tienes un proyecto. Y además de que no tienes un proyecto, es que lo poco bueno que tenía tu proyecto no puedes llevarlo a cabo porque tienes que estar a lo que quieren tus nuevos amigos catalanes y vascos. Entonces, pues esto es lo que tenemos. Por eso yo digo que estamos muy contentos porque los ministros son galácticos y lucen un mogollón y tenemos un astronauta que nos hace una ilusión que no veas, porque lo de los astronautas a los españoles nos ha quedado todos locos, pero luego a la hora de la verdad pues no hay tractor, nada más. Bueno, y a lo que quiere, iba a añadir, Martu, hablabas de los nacionalistas vascos y catalanes y luego el apoyo fundamental de Podemos. Esencial. No, pero Podemos le está toreando y ninguneando, que es lo peor de todo esto, que son los que más apoyo te han dado y a los que más largas cambiadas le va a dar. De Pablo se va a reír hoy, ayer, mañana y siempre. Le tiene guardado que no le apoyo entonces y este se lo va a cobrar todos los días. Yo ahí estoy tranquila, Podemos no le va a dar ni los buenos días. Además las guarda. Pero vamos, que a nadie le quepa la menor duda de que el tiempo que esté va a subir todos los impuestos que pueda. Porque no hay en el Partido Socialista ninguna propuesta programática, ni siquiera las más moderadas, las que han hecho alguna vez pues Jordi Sevilla o algunos otros catedráticos, digamos, de línea socialdemócrata moderada. Ninguna de las propuestas económicas del Partido Socialista deja de contemplar la subida de impuestos. Sí. Lo harán por la vía de impuestos a la banca, pero no por las vías alternativas de impuestos a la banca o de estope de las cotizaciones o subida del IRPF, sino probablemente por todas a la vez. Y si no lo pueden hacer porque le faltan diputados, lo harán por decreto ley. Y el problema es que eso repercute inevitablemente en los consumidores, en los trabajadores. Si tú le metes un impuesto a la banca te lo va a repercutir a ti como cliente, eso está claro. Porque la banca no va a perder, La banca me temo que no va a perder. Eso va al bolsillo del cliente, del impositor. Voy con El País. Dice: Trump cede a la presión y deja de separar a los niños migrantes de sus padres, noticia que antes les hemos comentado. El presidente de Estados Unidos rectifica una medida que había generado rechazo en su país y en el resto del mundo. También habla de Juncker, que convoca a España y a otros 7 países de la Unión Europea por la crisis de los refugiados, que el gasto familiar ha crecido al mayor ritmo desde la crisis. La cuarta parte de los hogares españoles ya compran por Internet, según el Instituto Nacional de Estadística. Y el Banco Central Europeo, que aplaude el pacto entre Alemania y Francia para reforzar el euro. También dice que el gobierno ultima la búsqueda de apoyos para desbloquear Radio Televisión Española. Y Rajoy se reincorpora como registrador en Santa Pola. Sobre la elección en el PP, el pulso entre Cospedal y Santamaría obliga a definirse a los dirigentes. Y el fútbol, España se acerca a octavos con una sufrida victoria ante Irán. Y esa es la foto de portada. Voy con ABC, foto de portada también de ABC para la crisis de los inmigrantes en Estados Unidos, encerrados pero no separados. Ahí se ve un niño hondureño que ve los dibujos animados en uno de los centros de detención instalados en Texas por el gobierno Obama durante la ola de inmigrantes de 2014. Claro, es que esto se le está echando la culpa fundamentalmente a Trump, porque Trump ha reforzado esa medida. Pero esto viene de Obama, que nadie se engañe. Que parece que Obama fue un santo varón. Premio Nobel de la inmigración, Premio Nobel de la Paz. Y ahí está. Esa foto corresponde a la gestión del señor Obama, por si alguien se había olvidado, ¿no? Por eso habla de encerrados pero no separados. La indignación social y política obliga a Trump a poner fin a la ley que separa a los hijos de inmigrantes ilegales de sus padres. Y Bruselas convoca una cumbre de urgencia por la crisis de refugiados y Hungría propone encarcelar a quien ayude a los sin papeles. En Hungría también van por otros derroteros, como ven ustedes. ABC, en su segunda portada de titulares,
El rey recuerda a los secesionistas que la corona no hace política. Pedro Sánchez se reunirá en la Moncloa con Torra el próximo 9 de julio. Meritxell Batet, la ministra, quiere sortear al Tribunal Constitucional legalizando parte del estatut por ley orgánica. Lo que tú antes comentabas, Ignacio, pero eso, vamos, eso es imposible. Da igual, porque si es inconstitucional, claro, lo es. Claro, no, el argumento es que el Constitucional dijo que eran esos artículos inconstitucionales porque rebasaban el marco estatutario. Entonces, la ocurrencia es convertirlas en ley, convertir esos puntos, por ejemplo, y es el más importante, la creación de un poder judicial propio. Exacto. Dárselo a todas las autonomías por ley orgánica. Claro, eso es tremendo. Pero si no se eso puede. Es tremendo. Por eso es anticonstitucional. Se podría sortear si, al ser una ley orgánica de las Cortes, ya no es un estatuto y, por tanto, la prohibición por rebasar la competencia estatutaria quedaría superada. Ya sí, pero vuelves a recurrir al Constitucional. Pero y agravas mucho más el problema, porque el problema es que era nada menos que la creación de un poder judicial propio, repito, un poder judicial propio, que no lo permite la Constitución. Y no tenemos más que ver cómo es lo que está pasando en Cataluña para imaginar para qué quieren el poder judicial propio, pues dárselo a todas las comunidades. Por cierto, lo están reclamando ya también, por supuesto, los nacionalistas vascos. Claro. Lógico. Bueno, también dice ABC que España solo podrá bajar el IVA de las compresas con el permiso de Europa. Esto que hemos comentado antes con Carlos Cuesta. Que Pablo Casado gana la batalla de los avales con 5.000 y denuncia juego sucio contra él, ya lo hemos comentado anteriormente. Que el paso atrás en la financiación autonómica ha enfrentado a Pedro Sánchez con sus presidentes y socios, cosa que tú también comentabas, Martu. Y ¿qué más? Lesmes, que es el presidente del Poder Judicial, abre la vía para sancionar a Alaya por afirmar que la justicia está politizada. España gana 0-1 de rebote y sufriendo a la débil Irán. Esos son los titulares de la segunda portada. Hacemos una brevísima pausa, me piden, y ya a la vuelta completamos el repaso a los demás periódicos que me quedan aquí. Venga, no se vayan, hasta ahora mismo. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Venga, vamos a concluir el repaso a los diarios. La Razón se ocupa ampliamente del asunto elecciones en el Partido Popular. Dice que Cospedal está buscando una alianza con el poder gallego para ganar a Sáenz de Santamaría. El PP espera el pronunciamiento de Feijóo, a ver si apoya una u otra. Los candidatos ya han empezado a tantear a los varones para sumar compromisarios y Casado presenta 5.000 avales, Cospedal 3.336 y la vicepresidenta los oculta. ¿Me dejas dar una noticia, Antonio? Sí, dime. La ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, según me confirman, ha presentado poco más de 100. Poco más de 100. Sí, no dan la cifra exacta, el partido no lo va a dar, pero son poco más de 100. Hoy tendremos a Soraya Sáenz de Santamaría en el programa, así que le preguntaremos sobre eso. Que es concreto. Hablaremos con ella. También habla de Diego Costa, que bueno, le da el triunfo a España. Diego Costa y el VAR salvan a España frente a ese partido de Irán. La Vanguardia. Además de lo de Torra intenta sin éxito una reunión política con el rey. Habla del jefe del gobierno catalán que pide una entrevista al monarca para mañana en Tarragona, mañana viernes, puesto que ya hoy es jueves, y la zarzuela traspasa el encargo al gobierno que cita al presidente en la Moncloa el día 9. Por cierto, atención a esta noticia que publica La Vanguardia. La caída de inversión extranjera en Cataluña se acentúa. O sigue cayendo la inversión extranjera. No ha cambiado que nada, tome nota Torra. Torra, tome nota. Torra. Trump cede y ordena no separar a los niños de los migrantes. El PSC se alza con la alcaldía de Badalona con los votos del Partido Popular. Los socialistas, con 3 ediles, van a gobernar tras desalojar a Sabater con una moción de censura. Han echado a los separatistas, gracias al apoyo del Partido Popular. Así toma nota también el PSC, hombre, y se alía de vez en cuando con el PP y con Ciudadanos, sí, ¿no? Es para que le dé el poder trabajar al PSC, en esa sí, dirección. pero quien ganó las elecciones fue Xavier García Albiol, del PP, Sí, no sí, el PSC. sí. Claro. Casado exhibe más de 5.000 avales frente a Santamaría y Cospedal. La vicepresidenta recibe el apoyo de varios miembros del último gobierno. Y si entran ustedes en la página web de COPE, a esta hora van a leer muchas noticias del Mundial de Rusia 2018, protagonizada por algunos de los jugadores, lógicamente, de España y de otros equipos, pero también de los enviados especiales de COPE. España gana en un pésimo partido y lidera el grupo empatado con Portugal. Zarzuela traslada a Pedro Sánchez la carta en que Torra pide reunirse con el rey.
declaraciones de Cospedal en Herrera en COPE, las mujeres del PP hemos abierto el camino al resto en la política. Y hombre, y hoy jueves, puesto que estamos a jueves, Carlos va a tener en su programa en Herrera en COPE a Alberto Núñez Feijóo. Será su entrevista de la mañana. O sea que si tienen interés en oírla, seguirla, ya saben. Esta mañana en COPE, Carlos Herrera habla con Núñez Feijóo. ¿Y hoy qué va a ser noticia? Además de esa entrevista de Alberto Núñez Feijóo en COPE y Soraya Sáenz de Santamaría en este programa. ¿Qué va a ser noticia el jueves? Venga. Pues nuestra agenda, Antonio, de hoy jueves 21 de junio arranca en Ginebra, donde en unas horas va a aterrizar el Papa Francisco. El pontífice va a participar en la celebración del 70 aniversario del Consejo Mundial de Iglesias, que abordará la unidad de las diferentes realidades cristianas. De vuelta a Madrid, los 7 candidatos a sustituir a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular empiezan a preparar su campaña para conseguir el apoyo de los militantes. Una campaña que, recordemos, arranca con mucha expectación este sábado que viene. Y por último, tras el anuncio de Donald Trump de rectificar su política migratoria con la que separaba a los niños de sus familias, en Bruselas se abre en unas horas también ese debate sobre cómo hacer frente al tráfico de seres humanos. Y además el comisario europeo de inmigración va a presentar ante los medios de comunicación un conjunto de iniciativas para paliar esta situación, Antonio. Muy bien. Oye, por cierto, doy 2 noticias rápidas de la prensa económica. Por ejemplo, dice Expansión que el Banco Santander va a abrir por la tarde 500 sucursales. Los empleados de cada oficina decidirán el número de tardes que abrirán a la semana. O sea que habrá por la tarde oficinas abiertas del Banco Santander. Y el Economista.es, que habla de Albert Rivera, que está buscando 1.500 millones de euros de las eléctricas para hacer frente a la pobreza. La petición consta en un informe que la ministra dirigió en marzo sobre energía. Bueno, ¿qué digo yo, Rivera? No, Rivera es la ministra, por favor. Claro, tenemos que familiarizarnos. Confundimos a Montero con Irene, a María Jesús Montero con Irene Montero. Y a Rivera, que es la ministra que se llama... Teresa Rivera. Efectivamente, con Albert Rivera. No, claro, ya me extrañaba a mí. O sea, que Teresa Rivera, que es la ministra de la cosa ecológica, pues le va a trincar a las eléctricas que se vayan preparando Sánchez Galán y compañía. Y nos vayamos preparando nosotros detrás. 1.500 millones, efectivamente, 1.500 millones, que naturalmente, ¿qué va a pasar? Pues que van a repercutir en la factura que pagamos por la luz. A mí esta ministra me gusta mucho y que apueste por las renovables y que empiece a meterle mano a las eléctricas, que lo queremos todos los españoles. Ya, pero si luego las eléctricas no nos repercuten en la factura de nuestra luz. Los directos que va a pedir el gobierno, pues si mejora el mix energético y quitamos algunas cosas que están muy obsoletas y que alguien tiene que decirlo, el carbón tiene que desaparecer y habrá que dar otra solución a las cuencas mineras, pero con el carbón no se puede vivir. Las renovables y apostamos de oro a las eléctricas también. No, pero porque se hizo mal, pero bien hecho en Europa y en medio mundo están disfrutando de los beneficios. Que hacen más kilovatios de energía solar Holanda que España. Holanda, señores, que no ven la luz del sol. De momento han nombrado secretario de Estado al expresidente de Abengoa. Sí. ¿Y eso qué? A ver, explíqueselo a los espectadores. Bueno, el presidente de Abengoa, el presidente durante la primera etapa de la crisis de Abengoa, que fue un presidente cooptado por los acreedores. O sea, que es un señor muy partidario de la cosa ecológico eléctrica. Correcto. O sea, renovable. Por eso, la cosa ecológico-eléctrica la va a defender mucho y bien. Alguien que trabajó en una empresa que apostó por las renovables. En el consejo de administración estaba también don Josep Borrell. Vaya. Bueno, en fin. Qué bien. Pues nada. La información siempre es buena. Y ahora ya que nuestros espectadores se hagan sus... que bien encajan las piezas, ¿verdad? Correcto. Que bien encajan las piezas. Que empiezan muy bien las piezas. Que las cosas mejor. Señores, vamos a marchar, no sin antes ofrecerles ya un avance del lado bueno de las cosas. Y Pedro del Castillo, que lo tenemos ahí esperándonos. Adelante, Pedro, buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Pues hoy en el programa del lado bueno de las cosas vamos a contar la historia de Eloísa y Tono. Son un matrimonio genial que se conocieron muy jovencitos y que tienen 3 hijos. El mediano se llama Lucas y sufre una enfermedad rara que le provoca epilepsia, graves problemas motóricos y conductuales, problemas de sueño. Bueno, nos van a contar cómo viven todo esto y cómo se enfrentan a los problemas que les van surgiendo. Es una entrevista fantástica, muy sincera, que refleja claramente pues, lo que es el amor en una familia. Y después de esta historia charlaré con Fernando Noailles. Le conocen como el susurrador de caballos español y es que desde muy joven se dedica a la doma de estos animales, pero de una forma muy particular. Y es que además también
hace terapias con caballos, va a cárceles, a psiquiátricos y atiende a gente con diversos problemas, pues bueno, de ansiedad, agobio, preocupaciones. Lo único que su despacho está en el campo y sus compañeros de trabajo pues son los caballos. De verdad que merece mucho la pena conocer su historia y todo lo que hace, así que os animo a que os quedéis a ver este programa del lado bueno de las cosas que empieza ahora, justo después del cascabel. Muy bien, gracias, Pedro. No es Robert Redford, ¿no? El hombre que susurraba los caballos, no protagonizó esa película. Sí, la película Robert Redford, pero sí es un español que trabaja con los mismos animales, para hacer el bien a otros, que lo necesitan, sin duda alguna. Enseguida estamos contigo, Pedro. ¿Qué dicen nuestros espectadores de la pregunta que plantea Laura en el barómetro? Vamos directamente, te doy directamente, Antonio, los datos. El 75,9% de nuestros espectadores, casi un 76%, respaldan y apoyan esa decisión de Mariano Rajoy de volver a su profesión. En consecuencia, el 24,1% de nuestros espectadores pues no están muy de acuerdo. Bueno, pues ese es el resultado del barómetro. Nos marchamos. Adiós, Edurne Uriarte, adiós, Pablo Iglesias, adiós, Martu Garrote e Ignacio Camacho. Gracias. Buenas noches. Les dejo ya con el lado bueno de las cosas.